grabar. Ahora sí ya me deja. Bueno, buenos días, señores. Siendo hoy 9 de junio del 2020, empezamos las actividades de nuestra asignatura como es PLC. ¿Sí? El día de hoy les tengo planificado compartir información para continuar con la simulación de los procesos secuenciales con la finalidad de seguir cumpliendo a cabalidad el detalle de las actividades planificadas en el sílabo. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer simulaciones en algunas plataformas. Y hemos visto en algo bastante sencillito, sino que con con algunos inconvenientes, lo que es simular, por ejemplo, en una máquina virtual. El día de hoy se va a planificar presentarles, por ejemplo, el Fluid Sim, no con la finalidad de hacer una propuesta de un manejo de la herramienta como tal en el sentido de la parte neumático hidráulica, sino más bien como herramienta para hacer una simulación de lo que es el GraphSet, ¿sí? Siendo un método o una manera de poder resolver ejercicios de automatización con características de procesos secuenciales en etapa transición. Sí, entonces esa es la finalidad. Otra de las cosas importantes que también debo comentarles, ¿sí? Que por favor si me pueden ayudar, hay algunas personas que tienen abiertos los micrófonos, Daniela Inga, Enrique Roche, por favor cierren los mics, ya saben, esa interferencia sí nos frena. Daniela Inga, la cámara me parece que tiene abierta, ¿sí? Bueno, ya parece que ya se frenó. Si ustedes saben de que no es no es el no querer verles ni escucharles, ¿no? Sino más bien es solo tratar de optimizar la señal nada más, ¿sí? Ese es el propósito que se les solicita de la manera más cordial. ¿De acuerdo? Entonces, hoy se ha planificado ver una manera de poder simular utilizando esa herramienta, ya que nos genera una interfaz también en esa misma plataforma. Vamos a ver cómo se puede realizar circuitos secuenciales aprovechando esa bondad de varias de las herramientas. He estado tratando de hacer algunas simulaciones en algunas herramientas, unas lo permiten, otras no lo permiten, evidentemente porque tienen licencias y las herramientas que nos van a servir mucho y que básicamente están liberadas, tienen su costo evidentemente, pero con los cracks se han logrado liberar como es FluidSim, otras me parece que también es de GraphSet Studio y la que evidentemente nos va a servir mucho en estas sesiones de simulaciones con controladores lógicos programables va a ser el día portal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo había planificado entre este día ¿qué día más tenemos? El día, hoy martes y el día jueves. Sí, queremos hacer simulaciones en esas plataformas. Como ustedes saben que estamos en la cuarta semana, ya les había comentado de que las planificaciones de las evaluaciones está para el día jueves 11. Sí, estamos hoy 9, el 11. El 11 vamos a hacer una evaluación, ¿sí? Una evaluación de PLC. Más o menos la intención, ustedes saben de que aproximadamente son unas 5 semanas las que corren como parte de los periodos. En la segunda semana, la primera semana, solo las semanas pares vamos a hacer evaluaciones. Sí, las impares corremos con el fundamento teórico y avances que formen parte del sílabo. En esta semana hoy hacemos unas simulaciones que les voy a indicar que está bastante interesante, bien entretenido. El día jueves hacemos una evaluación del fundamento teórico, hacemos un pequeño ejercicio de simulación de igual forma ahí. Básicamente va a ser lo mismo que vamos a hacer el día de hoy, pero con algún detalle nada más ahí, algún elemento que se le pueda asignar o algún proceso que simplemente genere un poquito más de, 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 de razonamiento, nada más. ¿De acuerdo? Estamos en la semana, bueno, tenemos justo jueves 11, esa actividad. Sí, otra actividad, el 18, ya saben que es el proyecto que tenemos que presentar o debemos presentar. Y el proyecto de automatización, aquí les he puesto para el jueves 11. No, entonces este como aún no está liberado, este le vamos a hacerle, déjenme ver, para ver si la hacemos. Hoy estamos 9, esto está para el 11. ¿Les parece si estamos para el 13? Vamos a ponerle para el 13. 13 de junio. ¿Sí? Del 2020. Ya, de acuerdo. Ahí sí ya estaríamos terminando. Sí. Entonces estamos la semana 4, nos queda las 5. No, mejor dejémosle para las 5. ¿Les parece? Y con eso ya cerramos bien. Entonces sería para el jueves 18.
Jueves 18. Ahí les ponemos la tarea para que podamos hacer el fin de semana tranquilamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Sí, me comunica. Ah, otro aspecto que también antes de olvidarme, que estoy pendiente y cada vez que empiezo la clase por eso me olvido, es el tema del seguimiento de sílabo. Entonces, de la manera más cordial, se les pide a todos los chicos que hicieron cabeza como de grupo. Por ejemplo, en el caso de PLC, como tenemos dos grupos, ¿no? La parte de electromecánica y la parte de mecatrónica. Pero el seguimiento de sílabo, hasta ahora veo ahí en la plataforma, que en este caso es del, ¿cómo se llama? El ingeniero Galo Ávila, que es el que nos habilita o nos deshabilita las tareas de ahí. Veo que únicamente estamos para seguimiento de sílabo, únicamente en el grupo del 7507. Sí, entonces, sí, al menos a mí se me visualiza únicamente para hacer seguimiento ahí. Pero de pronto, por ejemplo, el grupo de los señores del grupo de los señores de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, de igual manera, yo les voy a enviar esta información, les voy a asignar como estudiante y esperamos, al menos en el 7507 ya está habilitado. Sí, ya está asignada los contenidos, los temas para que me ayuden cerrando. Entonces, por favor, ya sabe la señorita Angie Solange Cedeño Berrones, que me ayude cerrando el sílabo en esta semana. Ya están activadas, como vuelvo y repito, las clases que hemos venido revisando. De igual manera, ya saben, para las personas que ya más o menos me conocen, en esa época yo hubiésemos estado corriendo, ¿no? Pero como tengo que ajustarme, por eso hablamos también con los otros compañeros que editan la asignatura, vamos a tratar de frenar y seguir haciendo paso a paso para que no exista eh, diferencia, ¿no? Entre un curso y el otro. Y del grupo de mecatrónica, yo había considerado, no me habían nombrado, pero yo vi ahí dentro de las personas que he visto cómo hacen los detalles de las tareas, cómo les ha ido en la prueba, en la anterior. Le había considerado, por favor, al señor Criollo Erazo Andrés David. Criollo Erazo Andrés David. ¿De acuerdo? Entonces, para que, por favor, tanto la señorita Cedeño como el señor Criollo me ayuden con el tema de el sílabo. Muy bien. Entonces, ya tenemos más o Hijo, menos. Sí, buenos días. sí, dígame, ¿cómo está? Yo soy David Criollo. Lo que pasa es que la anterior semana también ya me había informado sobre el cielo, pero no tengo nada de información. He estado revisando todos los días a ver si me abren para seguir el sílabo, pero no hay nada. O sea, no. Ya. Sí, me regalan un minutito nada más. Sí, aló, buenos días. Aló, buenos días. Oh, sí. Ya, ahora sí, nuevamente, mil disculpas. Bueno, sí, yo les había comentado que al parecer, no sé qué esté sucediendo, pero no me han habilitado en el área de mecatrónica, pero yo voy a seguirle insistiendo al ingeniero Galo Ávila, que él es el que coordina todo lo que son los sílabos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces esperemos de que, ojalá si no es hasta el día de hoy, en el transcurso de estos días, si ya me habilita, yo le comunico, señor Criollo, para que por favor me ayude con ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Claro, muy bien, entonces yo voy a estar pendiente de todas formas. muy amable, muchas gracias por la colaboración. Sí, Eh, entonces no se sí olviden te de igual, escucho yo. ¿Tú me escuchas? sí, ¿Tú me sí, sí la escuchas? escucho, sí, yo sí la escucho, no hay problema. Hola. Aquí me sale que sí tengo. Sí tiene que. Vale, vale. A ver, a ver, por favor, ya exacto, ya he listado, no se olvidarán, por favor. Sí, yo les solicito de la manera más cordial las personas que pongan como presente, intenten ingresar la palabra o qué sé yo, bueno, la palabra presente cuando empecemos la grabación, porque ahí empieza el tema de, de toda la documentación y la validación, a las evidencias que se van generando. Caso contrario, he visto que algunas personas que aún no arrancamos del tema de la grabación y han puesto presente, desde luego, ¿no? Yo les agradezco porque están siendo activos en la clase, pero lamentablemente no se va a quedar como evidencia si no hemos arrancado la sesión. ¿De acuerdo? Hemos arrancado la grabación de la sesión. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, Otro tema, por favor, darán cerrando los micrófonos, si no ya hay interferencia y hay eco. Eh, con respecto a las tareas, ¿cómo les fue? Sí, tenemos unos 2 minutitos para conversar del tema. ¿Qué pasó con las tareas? Si hubo algún inconveniente, se pudo hacer. Desde luego también hay que considerar que con respecto a los simuladores, es bastante especial qué pasa con los simuladores.
No se puede esperar que nos funcione al 100% todo. Sí, Inge, buenos días. Disculpe una pregunta. claro. Dígame nomás. Eh, lo que, lo que pasa es que, o sea, mi trabajo está todo bien, pero Ya. yo ya llego al PC Simu y me deja trabajar, o sea, se vuelve lento y me sale errores y todo eso. La pregunta es, ¿qué PC Simu usted utiliza para poderme descargar? Bueno, O sea, ¿qué muchas, versión de PC Simu? ya, perfecto. Muchas gracias lo que usted me comenta. Yo también les puedo participar algo muy similar a lo que a usted le ha sucedido. Sí, yo les comento que hasta el semestre anterior no tenía ningún problema con mi famoso simulador. Funcionaba excelente. Sí, yo también contento por ese tema. Pero debido a las particularidades de que con el famoso teletrabajo tuve que yo instalar varias herramientas, como por ejemplo dentro de esas herramientas, varios simuladores. Por ejemplo, dentro del TIA Portal tuve que instalar un Advance, tuve que instalar algunos toolbooks, sobre todo los DSC y de lo que se refiere al real time, para lo que es LabVIEW. Es decir, simuladores que necesitan características de, espérense un ratito, alguien está ahí que nos molesta, y es de la señorita Daniela Inga. Den diciendo a la señorita Daniela Inga y al señor Álvaro Vázquez, sí, Álvaro Vázquez, que por favor cierren los micrófonos y las cámaras. Exacto. La señorita Inga, sí, por favor, den diciendo que cierre. Parece que la cámara está habilitada y no nos deja trabajar. Angie, usted que es pana íntima de la señorita Inga, de diciendo que por favor nos den cerrando. Bueno, ya, muy bien. Entonces, más o menos para dar contestación a lo que nos indica el compañero. Resulta ser de que como todo se maneja por máquinas virtuales, ¿sí? Lo más obvio es que nos ayude a poder realizar los trabajos que necesitamos. Entonces yo le estaba más o menos comentando algunos simuladores que yo estoy instalando, evidentemente con la finalidad de poder planificar y tratar de poder realizar lo que antiguamente hacía, bueno, no sería antiguamente, el semestre anterior hacíamos en clase de manera presencial, pero me encontré con la novedad de que mientras estaba yo haciendo una tareita para compartirles a los chicos de redes industriales, que es en donde que yo necesito más recursos de las máquinas, sobre todo por la activación de los simuladores, trabajé muy bien en la clase perfecto, tarde hice una pequeña labor, muy bien. Sí, ya le tenía grabado mi clase porque tengo que hacer unas pequeñas grabaciones para poderles demostrar a los chicos. Y el momento que en la noche, justo el día de ayer, bueno, ni tan noche como a las 6:30 de haber sido, sí, abrí la máquina virtual y ya no funcionaba. La máquina virtual, el VMware, donde yo le tengo instalado ahí las plataformas. Entonces, ¿por qué era? Bueno, porque le dejé abierto el labio y estaba en comunicación. Estaban abiertas algunas máquinas virtuales, sí, perdón, algunas simuladores de comunicador serial. Entonces, esos emuladores consumían bastante recursos. Le cerré, funcionó unos 5 o 10 minutos, hasta cuando al final no me funcionó. Sí, que hice e intenté hacer un ensayo para poderles compartir el día de hoy y en realidad ya no funcionó. Sí, en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Evidentemente que es las características de la computadora, porque se han dado cuenta de que los recursos que se está empleando se está sacando el máximo de provecho. Es por eso que no me van a creer, el día de ayer a la máquina que tengo aquí de la casa, la de escritorio, tuve que instalar todo el tema del PIA Portal porque como ya estamos avanzados un poquito con los señores de la otra asignatura, entonces necesito más recursos, pero sobre todo la simulación de una red, que ahí viene el problema. Ya no es solo el equipo de simulación interna, entonces ya necesito simular más de un equipo. Entonces necesito más recursos. Entonces lo que tuve que hacer es le dejé instalado en esta máquina y le instalé en la de escritorio. ¿Sí? Para poder continuar. Evidentemente que eso no es excusa, ¿no? Pero ahora el inconveniente es de que justo como me dice el señor de hace un momentito que me hizo la pregunta, ¿cuál es la versión? Sinceramente, como no tienen versión, no ha habido actualizaciones en esa plataforma, siempre se ha mantenido con la 4.1 que le hemos tenido al Steve 7, al Steve Win del programador del S7200. Únicamente me corre hasta el S7200 simulador. El PC Simu hace locuras. Sí, en realidad no sé si a mí únicamente me ocurrió, pero ahora ya veo que hay otro señor estudiante, en este caso algún chico de la sesión, que también le está ocurriendo. Sí, no sé si alguien más me puede indicar si ha tenido algún inconveniente con la simulación, por favor. Sí, Inge, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿También tuvo problemas? O sea, Inge, más que todo, por ejemplo, le voy a hablar de un tema específico acerca de un automatismo. Ya, En el caso de la mezcladora, por ejemplo, me pide un nivel de sensor máximo y mínimo. ya, Entonces, en PC Simu, el sensor máximo, sí hay, o sea, hay cómo detectar, pero el correcto. mínimo se activa también se activan los dos sensores inmediatamente a lo que corre el programa. No hay cómo controlar el sensor mínimo a lo que ya se va a descargar el agua. Es por eso que yo, en vez de ese sensor, le puse un pulsador para poder seguir la simulación. Perfecto. Bueno, en realidad, si nosotros le vemos eso físicamente, qué es lo que está ocurriendo. Sí, yo acostumbro que todos los procesos industriales, cuando no le tenemos conocimiento previo, físico del dispositivo, sobre todo en este caso apuntando literalmente lo que usted me comenta de los sensores, de los, tanto de los de bajo nivel como los de alto nivel, siempre solicito de que se utilicen los normalmente abiertos. Indiferente del proceso, los normalmente abiertos. Evidentemente que cuando ya comenzamos a hacer el enlace, nos damos cuenta de que en realidad no fue el abierto el necesario, fue considerarle el cerrar. En realidad, yo el fin de semana, justo el ejercicio que usted me comenta, funcionaba a la perfección, sin ningún problema. Simplemente, ustedes se recordarán que el señor Arizaga, el señor de electromecánica, él había hecho esa misma simulación de los tanques que usted me comenta, y había hecho la simulación ay, se me fue, en el Fluid Sim. Entonces yo le había comentado y le había dicho que le ponga normalmente cerrado tanto a los elementos de nivel bajo, tanto en los dos tanques en los laterales como en el tanque en el tercero. ¿Sí? Y en realidad esa fue la idea más concreta y más, ¿qué sería? Más lógica, más analizada como para poderle resolver. Pero el simulador no está funcionando como debe. Entonces, ¿cuál es mi criterio? Es de que el resto de máquinas o de elementos o de software o de exigencias informáticas ha hecho de que como que le debilite. No le puedo decir que le ha dañado el simulador, porque hasta el S7200 funciona perfecto. Sí, pero el momento de que le pasa y le hacemos el HMI, ahí comienza el problema. Entonces, para podernos evitar ese problema y salvarnos de eso, yo había considerado presentarles en el Fluid Sim. De tal manera que ahí le hacemos tanto la parte de control, ¿sí? La etapa de perdón, y la etapa del desarrollo del Grasser, como también la parte del HMI. ¿Sí? No es muy amigable que se diga, pero nos ayuda a interpretar. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos la intención fue que si no se logró hacer el HMI de manera correcta, los que lograron hacer con el PC Simu en las máquinas que tienen un buen procesador de texto, que tienen una excelente tarjeta gráfica, los funciona a la perfección. Pero los que lamentablemente no tenemos una máquina de excelentes características y ya tenemos problemas, es de pronto por la cantidad del RAM que necesite como para poder acumular y sobre todo la tarjeta de video para que pueda procesar. Y lo que habíamos hablado, los famosos tiempos de respuesta, lo que intenta simular, que no es el tiempo real, el simulador hace que exista latencia mientras el PLC ya le está enviando una señal, el otro se demora en contestar y comienza y se hace una locura en la simulación. Por eso que nos vamos a desplazar al otro simulador, que va a ser el Fluid, que le vamos a ver que es un poco más flexible, más amigable, y luego pasamos ya a la herramienta que va a ser nuestra fortaleza en este semestre, que va a ser el TIA Portal. Y evidentemente luego le haremos con el Estudio 5000 del Allen Bradley. ¿De acuerdo? Bueno, entonces muchas gracias que me comenten eso para no sentirme solo, que únicamente al parecer a mí fue la única persona que me dio ese tipo de inconvenientes, ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces hemos sido Inge, varios. buenas. Hola, ¿cómo está? Dígame. ¿Cómo está, Inge? Buenos días. Disculpe la molestia, la No interrupción. se preocupe, dígame. Una cuestioncita. Yo quería saber si es que, como estamos tratando de este tema, los archivos que generamos en la máquina virtual, bueno, en MicroWin y el AWL, me parece, sirven para el FluidSim. No, lamentablemente no. Le comento que, por ejemplo, el FluidSim sí genera interfase con PLCs. Desde luego que sí genera, pero lamentablemente con el S7200 no genera. ¿Por qué? Por dos cosas. En primer lugar, por ejemplo, el FluidSim tuvo actualizaciones, sí, y sobre todo el tema de comunicación para que se nos suba por Ethernet, no hubo la posibilidad. En cambio, lo que no sucede, por ejemplo,
en el Fluid SIM que se logra conectar con otro tipo de PLCs, como es en el caso, por ejemplo, del TIA Portal. Sí, con los S7 1200, los 1500. Entonces, con ese no hay problema. Sí, nosotros ya hemos hecho conectividad tanto en la parte física, sí, como en el mismo laboratorio. Entonces, por eso fue el inconveniente de que no se puede comunicar. Sí, tiene algunos inconvenientes, pero ¿por qué fue de pronto la insistencia y haberles pasado ese grupo de diapositivas? Por varias circunstancias, sobre todo en la parte práctica. Sí, hay un señor que hasta el día de ayer me estaba contactando. Sí, es de un grupo de electromecánica. Bueno, no me recuerdo bien el apellido del señor. Déjenme ver si aún estaba por aquí, me estaba escribiendo por el Facebook, no me recuerdo qué apellido es el señor, pero es un señor ya egresado, ¿sí? Él también fue mi alumno y le di PLC, ¿sí? Y él me comenta que tiene un problema, me imagino que tuvo alguna actividad laboral, ¿sí? Y me estaba averiguando si yo tengo el cable del S7 200. Entonces ahí me llamó la atención y le digo, ¿cómo así? ¿Qué está haciendo? Y está haciendo una actividad él en una empresa, pero quiere conectarse. Él considera de que ese PLC se puede subir por Ethernet. Le digo, no, no puede. Entonces, ahí viene el inconveniente. Por ejemplo, inconveniente en la parte laboral. ¿Por qué? Porque no es muy amigable conectarme PLCs seriales si no tienen los convertidores, especialmente para subirnos a Ethernet. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Y lo mismo pasa con PLCs, por ejemplo, de la misma empresa Festo, de la empresa Hima, ¿sí? De empresa Mitsubishi. Los Inge son PLCs que hasta antes del año 2010 no tenían puertos de comunicación Ethernet. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con ese tipo de controladores? No es que estén abandonados. ¿Qué es lo que sucedió? Se están utilizando convertidores de trama. Porque el uno habla capa serial, sí, tiene configuración de la trama serial y tenemos que subirnos a la trama Ethernet. Sí, no es que estén descartados, desde luego, vuelvo y repito, porque la mayoría de las comunicaciones industriales están en serial. ¿Y cuáles son los serial? La mayoría de los PLCs, de los controladores que están con S232. Hoy que la ventaja que se nos sube a una plataforma de Ethernet industrial, que es, la hace mucho más amigable. Evidentemente para los programadores y todos los que nos dedicamos a esta etapa, es mucho más flexible trabajar con ese tipo de controladores. Sí, nos alivia mucho las tareas, las simulaciones, desde luego. Pero en la parte laboral, ahí viene el inconveniente. En la parte laboral, no todos tienen Ethernet industrial. La mayoría de los controladores, sobre todo en la familia Siemens, ¿sí? Las empresas que han generado transferencia tecnológica, ellos sí tienen, pero en su gran mayoría no. Por ejemplo, hay muchas empresas, Plasticaucho aquí en el centro, Novacero, Aglomerados Cotopaxi, Parmalat, Familia, sí que aún tienen la familia de los 200, 300 y 400. Al menos la familia 300 y 400 utilizan un módem de comunicación que se llama LEAN, que ese es el que me permite pasar la información que yo le tengo hecho serial y le paso con una tarjeta de comunicación simplemente a Ethernet y le leemos. Y podemos programar con el TIA Portal o también con el STIP 7. Sí, no es que se la ha dejado de utilizar, también se lo sigue utilizando, pero lamentablemente para el 200 no, pero en los procesos industriales hay varios. Por eso este chico me estaba comentando el día de ayer que pedía y buscaba que le faciliten y que le ayuden el cable. Yo le decía que sí tenemos, desde luego que sí tenemos. Sí, tenemos como unos 6 cables de esas características. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Es de que como no podemos ingresar a la universidad, entonces nos quedamos en stand-by. Lamentablemente no podemos hacer eso. Yo le dije que aproximadamente por finales de julio o septiembre o agosto nos van a dejar entrar a la universidad. Entonces, que si de pronto es urgente mismo, ahí le di un contacto. Sí, ese es el problema. Entonces, para resumir, no es tan fácil migrar y poderle leer acá. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Entonces, veamos esta pequeña herramienta que aquí tenemos indiferente. No le vamos a darle la fortaleza que le vamos a sacar como estamos haciendo, utilizando lo mismo con los chicos de control, ¿sí? Porque una herramienta muy fuerte, muy potente, ya van a ver, ¿sí? Que no es muy amigable como le vemos ahí, pero en realidad lo que nos brinda con los pequeños elementitos que se muestran aquí, podemos hacer cosas tanto discretas y analógicas en etapa de control. Este Fluid Sim, el que se muestra aquí, es un Fluid Sim P, dedicado para neumática. Hay otro que tiene la misma característica, pero se dedica a hidráulica. ¿De acuerdo? Entonces, con el neumático nos es suficiente.
Ya saben, el detalle de lo que tenemos en la parte superior es exclusivamente bajo una plataforma o bajo un menú para Windows, ¿sí? A mí me gustaría indicarles, por ejemplo, una pequeña aplicación, ¿ya? Solo vamos a sacar una aplicación. Vamos a utilizar las herramientas las más básicas, ¿de acuerdo? Entonces yo les muestro ahí, ¿sí? Déjenme ponerles el punterito para que le podamos seguir la señal, ¿sí? Y le vamos a sacar el proceso para tenerla aquí al ladito, ¿ya? ¿Les parece? Entonces yo le voy a buscar al proceso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Solo le saco un mapa de bits. A este le doy 2 clics y seleccionamos el proceso. Déjenme ver. Vamos a hacer uno de los procesos que estábamos haciendo con los chicos de control, ¿sí? Pero la intención para nosotros va a ser exclusivamente este, miren. Ya les voy a indicar. Sí, este, por ejemplo, este pequeño proceso que está ahí, ¿sí? La intención es automatizar este proceso. ¿Cómo le queremos automatizar? Permítame cerrar la cámara que está aquí, que molesta y no deja hacer las cosas. Ya, ahí sí. Mil disculpas, lo que pasa es que me molesta aquí en la esquina y no me deja hacer. Ya. Entonces le vamos a poner ese procesito y le vamos a intentar automatizar. ¿De acuerdo? Sí. Hay algunas personas que ya están familiarizadas. Yo quisiera que me indiquen si los chicos que están, todos ustedes, si tienen instalado el Fluid Sim o algunas personas no lo tienen instalado el Fluid Sim. ¿Sí? No, no, Inge. No, Inge, no tenemos. No tienen la Aún no, mayoría. Inge. Sí, aún no tenemos. No les dije que instalen. No, Inge, pero sí La puede darse. máquina virtual, pero sí se puede, podemos instalar. Sí, sí. Bueno, en realidad no es muy pesado. Sí, ya van a ver que de pronto hay que seguir un proceso. Sí, los links, ustedes ya saben, hay instalación del Fluid Sim, YouTube, hay los famosos amigos que comparten información, les explican cómo descargarse, si le dejan instalado bien bonito, por ejemplo, la etapa del Grapseed y eso, se nos activa si está bien instalado. Si está bien craqueado, incluso nos permite hacer comunicación, se abren los OPCs y nos permiten hacer comunicación con PLCs. ¿De acuerdo? Sí. No vamos a utilizar esta herramienta para hacer OPC con ustedes porque para hacer OPC vamos a utilizar otras herramientas. ¿De acuerdo? Aquí es exclusivamente Graphics. Entonces, ¿de dónde me dice aquí? Otros, ¿sí? Aquí está, así le ven el elementito de aquí que le vemos un dispositivo que le tenemos un cilindro, que ese cilindro simplemente lo que va a hacer es, cuando yo le estire, se extienda la cuchareta, va a tomar agüita, se levanta la cuchareta, se desplaza el fluido y se va por un canal. Eso es lo que queremos hacer. Sí. Si eso le traducimos, simplemente lo que va a hacer es el extendido y el retraído de un cilindro. ¿De acuerdo? De un cilindro. Tratemos de dibujar un pequeño proceso como para que ustedes vean de que no nos da una fortaleza grande en dibujarle un proceso, pero al menos sí nos ayuda como para tener una pequeña idea de lo que le queremos hacer. ¿De acuerdo? Le vamos a aprovechar, por ejemplo, ese proceso que se muestra ahí, el que se nos muestra la activación de ese pistón. Le vamos a ponerle de una vez como que fuese un cabezal de un pistón, de un cabezal de una máquina herramienta. ¿De acuerdo? Mire, ahí le vamos a formar la columna, la viga, para poderle sujetar, por ejemplo, a un cilindro. Pues ahorita estamos haciendo simplemente formando o dándole la formita como que fuera, ¿sí? Un pequeño interfaz, una pequeña interfaz. Le vamos a dibujar para que vean que existe la posibilidad de montarla. Entonces, hagamos de cuenta de que esa columna con esa base vamos a utilizar, ahí le tenemos un proceso como le vemos de esa cuchareta y le vamos a poner otro que sea utilizando como que está activando o generando la acción sobre un material. Puede ser una matriz, el cabezal de un pistón, perdón, el cabezal de una prensa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Mire, ahí está. ¿Por qué le echo en el lado derecho? Para, en el lado izquierdo, comenzar a diagramar. Verán que nos vamos a demorar más en diagramar, en verle bonito, que en la realización del gráfico. Nos vamos a los componentes neumáticos, sacamos los elementos de potencia, que son los actuadores, y vamos a utilizar un cilindro de doble efecto.
¿sí? Aquí le vamos a girar más o menos unos 270 grados porque gira en sentido contrario este pistoncito. ¿Sí? Ya le tenemos nuestro pistón. Vamos a verle, por ejemplo, una valvulita que le vayamos a configurar. Sí, ustedes se recordarán, por ejemplo, este es el famoso cilindro a más, a menos, pero lo que le vamos a hacer es ver cómo ahora se comporta sin tanto detalle en las ecuaciones, ver cómo le resolvemos. Vamos a sacar una valvulita, una 4.2, miren. Esta es una válvula 4.2 y le vamos a activar de manera eléctrica, ¿sí? Y le vamos a regresarle por resorte, para de tal manera que este va a ser el accionamiento, por ejemplo, de un circuito de una secuencia utilizando elementos monoestables. Déjenme de una vez ponerle aquí. Si le vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner activación de un cilindro, un CYB. ¿Sí? Perdón, está mal. Decimos activación de un CYB. Vamos aquí, válvula monoestable. ¿A qué se refiere eso? Significa de que tiene una sola solenoide. Es decir, si le vemos, perdón, estaba como neumático, estamos hablando de electro, ¿no? Le vamos a ponerle aquí, solo le vamos a subir el tamaño para que sea bonito. Si son detalles, ya saben que eso sí no involucra mucho, pero sí nos ayuda a interpretar y que se vea medio interesante. Ahí está. Sí, le vamos a hacer la activación de un cilindro utilizando una válvula monoestable. Entonces, a la válvula le vamos a cambiar la activación. Como le vamos a hacer con un control a distancia, le vamos a hacer eléctrico y ya le tenemos ahí. ¿Sí? ¿Qué necesita esta válvula? Necesita alimentarse. Entonces le sacamos, en este caso, una fuente de alimentación. Sí, le voy a hacer un pequeño zoom solo para que le podamos visualizar de mejor manera. Esperemos que se actualice ahí. ¿Sí? Miren. Ahí le vamos a conectar otros elementos que son bastante interesantes y que eso hemos de ver en detalle la siguiente materia para los que toman con nosotros esta asignatura. Le vamos a poner una estranguladora para poderle visualizar, ¿sí? Esto de una manera bastante simpática. Simplemente vamos a hacer control de velocidad. A este le giro, a la check también le voy a girar, ¿sí? Y ya le tenemos ahí este grupito para que se nos forme una válvula de una sola vía. Esto le vamos a pasar así rapidito porque en realidad sí, no le vamos a dar detalle porque no es parte de nuestra formación en el momento, desde luego. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le conectamos estos puntos. ¿Para qué va a permitir esto? Controlar velocidad. Ver que se nos facilite la interpretación, ¿sí? de los cambios del cilindro. Entonces veamos a ver si nos deja conectar. Eso. Como no nos deja ver bonito, le movemos ahí. Si no nos deja conectar, buscamos la manera de que esto se pueda visualizar. ¿De acuerdo? Bien. Eso es todo. Aquí le vamos a poner un silenciador para que físicamente no nos dé problema. Eso sería la parte de potencia, miren. Sí, que hemos utilizado un elemento, aquí vamos a ver la parte de potencia y luego armamos la parte de control. Entonces hacemos de cuenta que tenemos un cilindro de un cabezal que puede ser hidráulico o puede ser neumático. Acá vemos una aplicación muy similar, que en este caso es una cuchareta que hace la función como de un desplazamiento positivo, que tenemos un tanque acumulado agua y le queremos trasladar a un canal. ¿Sí? Son aplicaciones industriales que se nos pueden ocupar cualquiera de las dos. Muy bien. Sí, en el uno es hidráulico, llamémoslo así, pero debe tener la misma configuración que tenemos acá. Y en el que le hemos puesto ahí, hoy va a ser neumático. Muy bien. ¿Qué otro detalle más tenemos aquí? Vamos a montar todos los elementos que, nos hace falta elementos de confirmación. ¿Cuáles son los elementos de confirmación? Los famosos inicios y finales de carrera. Le vamos a llamar un A0 punto y le vamos a ubicar como es un inicio en su inicio de carrera. Luego le vamos a ubicar un final de carrera, lo que le llamábamos como B al final y como A al inicio. La diferencia es que a este le vamos a ponerle como inicio sub 0 y como final sub 1.
Sí, le vamos a poner punto. Aquí hemos acostumbrado, aconsejan algunos videos, algunos textos, para poder diferenciar los elementos que les vamos a ubicar físicamente con los elementos que les vamos a programar. Sí, es decir, en la plataforma en GraphSet. Aquí, a los físicos, punto. Siempre A sub 0 punto, A sub 1 punto. ¿Dónde? Al final de la carrera. Es decir, en el extendido completo. Y acepto. Si se dan cuenta aquí, esos famosos inicios y finales de carrera ya se quedaron aquí, miren. ¿Sí? Si yo le monto o le veo aquí, le hacemos un zoom en el cilindro, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que el inicio es como un sensor magnético que se encuentra montado en el pistón, el sub 0, y el sub 1 en el extendido completo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y una vez que ya aprovechamos este zoom, le vamos a hacerle que esta valvulita la podamos estrangular. Vamos aquí que se nos muestre la estrangulación y le vamos a decirle no quiero que se extienda más que el 100%. También son válvulas configurables para la apertura, para que me permita controlar el paso del fluido y me permita desplazar el viaje de manera regulada, ¿sí? Y acepto. De igual manera, en la otra valvulita le pondré. Sí, no vamos a dar detalles por qué le ponemos para arriba, para abajo, porque eso es ya parte de la teoría de control. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya le tenemos armado nuestra primera etapa. Vamos ahora a ocuparnos de la etapa de lo que es el GraphSet. Aquí justo en esta partecita de acá, es por eso que es la fortaleza la que le vamos a utilizar de aquí. Aquí está el GraphSet, miren. ¿Sí? Aquí están los elementos básicos, los elementos elementales. Ustedes se recordarán que hemos visto, por ejemplo, etapas, transiciones, temporizados, contadores, convergencia AND, convergencia OR, divergencia AND, divergencia OR, etc. Sí, pero aquí la ventaja de poder hacer aquí en este simulador es que me permite realizar una conexión como una interfaz gráfica. Entonces, ¿qué es lo que me permite? El elemento que me permite hacer la interfaz gráfica es el de aquí, el que le voy a poner ahí. ¿Sí? El que le vemos aquí ubicadito, que se llama GraphSet. Si le vemos ahí, ¿sí? Este es el que le vamos a ver cómo nos funciona. Este es el que le vamos a conectar a la circuitería que, por ejemplo, en el caso del compañero Arizaga que nos mostró, ¿sí? El detalle, esto es lo que me va a permitir unir. De alguna manera, el detalle o las etapas transición ya hemos venido utilizando ya, ¿sí? Pero en esta partecita, sí, vamos a ver lo diferente, porque el resto es solo conexión. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuáles van a ser las entradas? Nosotros queremos que este circuito, les vamos a dar las condiciones, solo queremos que salga e ingrese. Sí, pulse, regrese. ¿Se acuerdan del circuito anterior? ¿Cuáles eran las entradas? Necesitábamos nosotros un pulso. ¿Se acuerdan ustedes, no es cierto? Pensábamos un pulso. Entonces le vamos a poner como entrada al pulso, al estar, al arranque, al inicio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué otro elemento más necesitamos aquí? Como entrada son todas las transiciones. Si le vemos aquí en el cilindro, una de las transiciones del A sub 0, miren, y el A sub 1, ¿sí? Todo lo que le vamos a poner en el interior del concepto de la teoría del GraphSet, no le vamos a poner con punto. Le podemos direccionar, sí, pero solo le vamos a ponerle A sub 0 punto cuando el elemento es físico. No le ponemos punto cuando el elemento es lógico, cuando le vamos a ingresar. O lo que nosotros llamamos en PLC cuando le ponemos guión bajo HMI. Cuando yo le pongo guión bajo HMI, como lo vamos a ver en otra plataforma, eso me ayuda a interpretar que le voy a generar una interfase. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a poner el famoso final de carrera. Bueno, ponemos el inicio, ¿ya? Inicio como A sub 0. Y le ponemos el final como A sub 1. Esos van a ser los elementos, tanto de pulso como de inicio de carrera, final de carrera. ¿Y cuál van a ser mi salida? Simplemente la activación. Lo que yo quiero que se active. ¿Cómo nosotros les activamos? Pueden ser con letras mayúsculas, pueden ser con palabras, con lo que nosotros consideremos. Simplemente lo que nosotros le vamos a poner aquí es A. Yo le pongo A y suficiente. ¿Qué es lo que me está activando el A? Me está indicando que el A me va a permitir activarle en forma física, perdón, en forma lógica una salida. Y aceptamos. Mire, aquí una vez que aceptamos, le vemos aquí la interfaz del GraphSet. ¿Qué me está indicando? Por el lado izquierdo me dice input, todo lo que son transiciones. Y por el lado derecho me dice output, todo lo que son etapas o salidas, las salidas de las etapas. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, aquí es lo que nosotros necesitamos enlazar. ¿Qué para mí es un pulso? Regresamos a esta partecita de acá. O, a ver cómo hacemos. De una vez detallemos el grafo, ¿ya? Detallemos el grafo para ver cómo nos va. ¿Sí? Y le vamos viendo aquí el enlace. Para empezar, en cambio ahora, hemos visto la parte física, vemos la interfaz, ¿sí? Hemos visto en la interfaz que yo necesito únicamente un pulso, un inicio de carrera, un final de carrera y una salida, nada más. ¿Por qué no tenemos otra salida? Porque este elemento es monoestable, como le habíamos puesto aquí, que significa que solo tiene una sola activación la solenoide. Por lo tanto, si es que esta es un elemento actuador que es biestable, como ya le vamos a hacer, necesitamos otra solenoide en el lado derecho. Empezamos por el monoestable. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la famosa etapa transición, ¿no es cierto? Nuestro detalle del grafo. Le vamos a poner ahí, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a ver la etapa. Perdón. Entonces, ahí le vemos, no sé si se puede visualizar, vamos a hacer un poquito más grande. Exacto. Ahí le vemos el paso, ¿sí? La etapa. Le vamos a dar 2 clics. Al dar 2 clics me dice, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer una simple etapa, una etapa inicial que se recordarán ustedes que era de doble recuadro, una macro etapa, ¿sí? Una entrada de macro, una salida de macro, un paso incluyente, un paso inicial incluyente. Cada uno de estos habíamos hecho los detalles, sobre todo para los macroetapas, eso que no hemos hecho, que vamos a hacer ya, intentar hacer como subrutinas, ¿sí? Pero ya en el otro PLC, que vamos a sacar el mayor provecho aquí, es simplemente para poder simular este tipo de procesos. Sabemos que la etapa inicial es la de doble recuadro. Y aquí le vamos a poner un nombre. ¿Cuál va a ser ese nombre? La inicial que siempre hemos considerado empezarle como el E0. Acepto. Miren, ya está armado la primera etapa. Listo. ¿Qué necesitamos para que esto nos funcione? Necesitamos un pulso, ¿no es cierto? El mismo nombre que le hemos puesto acá, miren, este pulsito de aquí. Y le pongo una transición. Esta famosa transición le puedo dejar liberada o también, por ejemplo, me posibilita que yo le suba y le conecte. Miren, yo le pude haber dejado ahí suelta, ¿sí? Pero lo que hago, por ejemplo, le puedo cogerle y también le puedo conectarle ahí. O en su defecto, le tengo ahí y simplemente lo que voy a hacer es conectar como se muestra. Miren. ¿De acuerdo? Hay diferentes maneras. Vamos a hacerle, ¿qué es lo que va a suceder en esta etapa? En esta transición. ¿Qué es lo que yo necesito para que me funcione? Yo necesito darle un pulso, lo que ya le hemos puesto acá, mire. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Lo que ya le hemos puesto en esta partecita de aquí, ahí, justo donde me dice pulso. Entonces, ¿qué yo necesito? Ubicarle la variable, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la variable que yo necesito montarle aquí? Va a ser una que se me va a llamar pulso. Espérenme un segundito. Ah, no está montado. Bueno, esperemos, no está montado todavía como declarado como variable. Sí, hagamos todo el detalle y luego le montamos las variables. ¿De acuerdo? Entonces dejémosle ahí, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner el pulso, no nos olvidemos. Luego hacemos la siguiente etapa que simplemente le vamos a poner otra etapa y le vamos a dar un nombre que se va a llamar una etapa 1. Esperemos que se nos actualice, que está bien borrando. Eso, una etapa 1 y ya saben que le vamos a conectar acá, directo. Esta etapa, ¿qué es lo que me va a provocar esta etapa? La salida, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesito yo, por ejemplo, que el cilindro se extienda. ¿Sí? Que el cilindro se extienda. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Una acción. Le sacamos esta famosa acción, que no le veamos que no se nos quede muy grande. Miren ahí. De igual manera, le puedo conectar directamente o solo le pongo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a provocar aquí? Vamos a ver si se define esta, le vamos a ver como qué tipo de acción es una acción en activación, porque quiero que se genere una salida. Y vamos a ver si ya está cargada aquí. Justo, lo que yo necesito es que la solenoide o la electroválvula A sea la que se active. ¿En qué valor? Aquí en la parte inferior donde me dice vista previa, es un indicador. ¿Sí? Es un indicador cómo me va a salir el elemento. Yo quiero que se me active. ¿Se recuerdan ustedes que es lo que yo les decía? Simplemente que A se active. Pero en cambio, hay simuladores que solo poniendo el A se ponen 1. Y en este simulador,
¿Qué es lo que necesitamos? Es ponerle un igual a 1, como vamos a ver luego en el TIA portal para poderle simular. ¿Qué necesitamos? Es seleccionar el flanco de activación. Bueno, ese es otro temita, pero es muy similar a este. ¿Qué es lo que debo ponerle? Que se me active. Entonces le pongo igual a 1. Puesto igual a 1 y aquí ya se me indica en vista previa cómo es lo que se me va a mostrar. Me dice, va a generar una activación de salida, ¿sí? Entonces va a generar una acción, como le vemos ahí, en activación. Con esa flechita me dice que se va a poner en 1 y se va a activar. Entonces simplemente lo que le hemos puesto ahí, que A sale. ¿A dónde sale una vez que se extiende todo esto? ¿Sí? Se va a otra transición, ¿no es cierto? Le conectamos ahí. Y esta famosa transición, veamos si es que está activa como variable. ¿A dónde se va a ir? ¿Sí? Nosotros necesitamos que se nos vaya a una transición que de igual manera aún está declarada la variable. Dejémosle nomás, ¿ya? No importa, luego le ponemos eso. Luego de esto se nos va a otra etapa. Esta famosa etapa, ¿sí? Como esta ya está declarada, le puedo unir ahí, le puedo copiar esta o simplemente le genero una nueva acción. Como para que no se me haga muy grande, le recorro y le pongo ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en esta etapa? Sí, le vamos de primero a configurar. Resulta ser de que para que en este caso, sí, nosotros necesitamos de que este elemento, por ejemplo, me permita desactivar, sí, me permita desactivar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacerle aquí, por ejemplo? Es cogerle como acción en activación, como se muestra aquí. ¿Qué variable le voy a tomar en consideración? Va a ser A. Pero resulta ser de que este A ahora ya quiero que se me apague. ¿Para qué? Con la finalidad de que el cilindro regrese. Por lo tanto, le igualo a 0. Esta partecita de aquí, miren, donde que me dice vista previa. Aquí lo que está haciendo es que le está desactivando a la solenoide. Y el momento que le desactiva, evidentemente por el efecto del resorte, recupera su posición y regresa al inicio de carrera. Perfecto. ¿Sí? Y finalmente tenemos la última transición. ¿Sí? Vamos a poner por aquí. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos ya en esta posición? ¿Sí? Vamos a ponerle nuestros famosos elementos que nos hacen falta para poderles declarar. Aquí tenemos pulso a sub 0, perfecto. ¿Sí? Déjenme ver, ahí está. Vamos a ver si le ingresamos, a ver si me deja ponerle como pulso. Ya. Entonces les vamos a poner los pulsos externos, evidentemente que nos hacen falta los físicos. Porque si se dieron cuenta, el A está, por eso es que se me activó acá el A, ¿sí? Y le vamos a poner los elementos físicos, ¿no? Los elementos físicos. ¿Qué necesitamos? Un pulso, simplemente nos vamos y le buscamos en los componentes eléctricos los interruptores, ¿sí? Uno que sea accionado manualmente, como puede ser aquí un pulsador, miren, ¿sí? Entonces, este va a ser nuestro famoso pulsador. Le vamos a mover un poquito para acá. Vamos a utilizar un pulsador. ¿Qué otro elemento también es importante para que se pueda confirmar? Interruptores comunes como puede ser un obturador. Simplemente es el contacto del inicio de carrera. Para que se haga inicio de carrera, yo le voy a poner aquí, como me dice aquí, por ejemplo, dice contacto de interruptor fin de curso o contacto de un sensor magnético. Hagámosle que sea un contacto de un sensor magnético, porque es magnético el que le estamos empleando. Y a este le vamos a llamar A sub 0. A sub 0, pero le vamos a ponerle punto porque le vamos a relacionar con el físico, ¿no es cierto? Con el físico. Y le activamos, miren, ahí está. Ahora, ¿por qué se me muestra cerrado? Porque ustedes se darán cuenta de que cuando le desplazamos el cilindro, perdón, le fijamos al cilindro el A sub 0, el que se muestra aquí justo en la partecita superior donde está el puntero, es inicio de carrera. Entonces, por lo tanto, cuando está recuperado su posición original, significa de que está activo. ¿Sí? Sencillo eso. Luego le vamos a poner el final de carrera. ¿Y cuál es nuestro final de carrera? De igual manera, le hacemos que se nos haga con contacto físico. En este caso, vamos a hacerle utilizando un magnético. Y este va a ser un A sub 1 punto. ¿Por qué punto? Porque es físico. ¿De acuerdo? Bueno, es una nomenclatura que han considerado algunos escritores. ¿Qué más necesitamos de esto? Alimentar. Por lo tanto, dentro de la alimentación buscaremos terminales. 24 voltios para alimentar las entradas y la referencia de 0 le pondremos en nuestra salida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Le vamos a alimentar
¿sí? Esto es con referencia sí, a otra de las cosas. Normalmente cuando nosotros seleccionamos un PLC, es importante que sepamos cómo es la conectividad de las entradas y de las salidas. Ahorita estamos simulando la conexión de las entradas de un PLC. ¿Cómo nosotros conectamos? Normalmente la mayoría de los PLCs van con 24 voltios. Si son a 24 voltios, lo único que hacemos es la conexión de la diferencia, en este caso de los 24 voltios, la hacemos que pase por el interruptor y nos vamos al pulso, a la entrada. Este va a ser la entrada 0.0. Este va a ser la entrada 0.1 y este va a ser la entrada 0.2. ¿De acuerdo? Entonces ahí están conectados. ¿Cómo le hacemos? Con referencia a 24 voltios. Ahora vamos a hacerle la salida. ¿Cómo le conectamos la salida? Necesitamos un relé. Un relé para que me active una solenoide. Este ponemos. ¿Sí? Entonces, este va a ser una referencia para activación de la solenoide. Como únicamente tenemos una sola solenoide, desde A le conectamos acá. ¿Sí? Y de la salida le conectamos ahí. Miren. Y este va a ser una física y le llamaremos, ¿cómo le podríamos puesto? A, ¿no es cierto? A de activación, pero le vamos a ponerle punto porque es físico, ¿no? Es físico. ¿De acuerdo? Entonces, esta le vamos a relacionar con cuál? Con la solenoide, porque tenemos que apuntarle hacia dónde va. Entonces, hasta aquí le hacemos una pequeña pausita. Este relé, el que se muestra aquí, me está indicando de que es la salida que va a provocar el estado. El estado 1 va a provocar activación. Cuando active todo lo que se detalla aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a provocar señal interna en el interior del graph. ¿Cómo se va a actualizar este graph? Con las señales de salida, perdón, con las señales de entrada. ¿Cómo va a provocar actuación? Con todo lo que le hayamos generado en el graph. Va desarrollándose, va leyendo el graph, de aquí me dice provoca salida. ¿Qué es lo que provoca? Activación en el pin 1 de las salidas. Sale por aquí un 1 lógico y lo que hace es activar este relecito. Este relé, en cambio, en las salidas es con referencia a tierra. Bueno, en este caso, a 0 voltios. ¿Cómo yo sé que este elemento le apunta a la solenoide de la electroválvula? Simplemente poniéndole, como lo hemos puesto aquí, como un A punto. Mire. Este mismo A punto está direccionado acá. Sí, es como vamos a hacernos a HMI. Yo desarrollo mi programa y en el programa, ¿cómo le apunto? Seleccionando en la tabla de variables del PLC al elemento que le quiero apuntar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya le tenemos ahí, veamos cómo le ponemos estos elementos acá. Sí, por ejemplo, le vamos a poner, veamos, se cargó, aquí está el pulso, mire. Ya se cargó el pulso, ¿sí? Entonces, le montamos el pulso ahí, ¿de acuerdo? Y le damos OK. Entonces, aquí dice cuando se pulse, es decir, cuando P. Aquí también pongámosle un nombrecito para que nos quede chévere, ¿ya? Aquí, este famoso, le vamos a dar un tag. Entonces, yo le doy 2 clics en este elemento y le escribo pulso. Le pongo pulso. Pulso. Pero, ya saben, como es físico, P, con punto, perdón. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Este elemento de acá, ustedes se recordarán que es el final de carrera, por lo tanto es un A sub 1, pero sub 1 nada más, no el punto, porque todos los puntos son físicos y el que no es punto es parte del programa. ¿Sí? Es parte, es lógico, sería en otras palabras. Entonces acá le vemos que es el A1, perfecto, miren, funciona, le ponemos ahí. ¿Sí? Nos hace falta definir esta etapa, le habíamos puesto que es una etapa normal de paso, sería una etapa 2. Aceptamos. ¿Sí? Aquí tenemos el elemento que nos haría falta conectarle y ese sería un A sub 0, ¿no es cierto? En un inicio de carrera, A sub 0. No punto, ¿por qué no punto? Permítanme seleccionar directo de la variable. A sub 0. ¿Sí? Un segundo. Este le borramos porque no le podemos asignar directo. Le tomamos como variable. A sub 0. ¿Sí? Le ponemos el A sub 0. ¿Sí? Algo, ¿cómo sería un detalle? No sería como clave, sino como para referencia que estamos haciendo bien. Cuando se me declara o sabemos que de veras nos va a funcionar o se va a activar como etapa o como transición, en este caso como transición, es que el tag se ponga al lado derecho de la intersección de las dos líneas. Si se nos pone al lado izquierdo, es simplemente una etiqueta común y corriente. Pero si yo le pongo y le activo o le selecciono y se me muestra en el lado derecho de la intersección, me está indicando que le está apuntando como un elemento propio del programa, del graph. ¿De acuerdo? Entonces, únicamente si está en el lado derecho, le coge como parte del programa. Si está en el lado izquierdo, es un tag, ¿sí? Es una etiqueta común y corriente que no le relaciona al programa. Muy bien.
Ahora, aquí en esta parte ustedes se recordarán que le habíamos hecho como un paralelo, ¿no es cierto? Sí, por el un lado, pongámosle aquí, por el un lado había la posibilidad de que simplemente si ya dejo de pulsar, se me regrese al estado inicial, ¿no es cierto? ¿Cómo le hacemos eso? ¿Se acuerdan que era A por pulso cerrado, ¿no es cierto? Entonces acá le vamos a poner A en serie con un contacto cerrado de un pulso, miren. ¿Sí? Entonces dice aquí, justo en esta etapa de aquí, en la última transición donde que se muestra ahí el punterito, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí en el puntero? Me está indicando que qué elemento va a estar. Dice, va a estar dos elementos, perdón, dos contactos en serie. El 1 a sub 0, que va a ser el que confirme que regresó el cilindro, ¿sí? Multiplicado por el negado del pulso, ¿sí? ¿Y cómo le confirmamos aquí en el recuadro? Si le vemos en el recuadro, ahí me dice A sub 0 por pulso negado. Significa de que ya no está pulsado. ¿De acuerdo? Aceptamos. ¿Sí? Otra de las cosas era de que le hacíamos también como que estuviéramos considerándole con un funcionamiento infinito, ¿no? Nuevamente regresamos acá, le podemos tomar esta transición aquí, ¿sí? La habíamos puesto simplemente para que funcione en paralelo, que era con una línea, una divergencia que tenemos aquí de una OR, le conectamos ahí, mire. ¿Sí? Y le generamos nuevamente. ¿Qué contacto vamos a ponerle ahí? El A por el pulso. Seleccionamos nuestra variable, que va a ser el A, aplicamos, ¿sí? Le vamos a poner en serie por otra variable que se llama pulso. ¿Se dan cuenta? Es como que estuviéramos programando en PLC común y corriente. Declaro las variables y solo comienzo a seleccionar las variables. Y ahora las variables, ustedes saben que ya están enlazadas con las entradas y salidas del PLC. Aceptamos. Miren. Ahí está. ¿Qué más nos hace falta? Justo la partecita que nos dijo la otra vez el compañero, que cómo se enlaza. ¿Cómo sabe? Yo puedo hacer dos cosas, ¿no? Le puedo coger un terminal o un cablecito que me una desde este punto que le tenemos aquí al E sub 0. O por el otro lado, por el paralelo, le podemos mandar al E1, pero es mucho más fácil si lo hacemos de la siguiente forma. Le doy dos clics en la misma transición y aquí me dice, identifique la conexión. ¿A dónde quieres llegar? Le digo, quiero que empiece con el E sub 0, perdón, ¿sí? Y acá le digo, quiero que se enlace con la etapa E1. Es decir, que continúe de manera infinita, de manera infinita. ¿De acuerdo? Entonces parece ser que eso sería todo, ¿sí? Entonces, hacemos un pequeño recuentito de esto, ¿sí? La intención de todo esto es aprovechar este simulador para no verle la graficación, es decir, no tener el famoso proceso engorroso, pero necesario en pasar las ecuaciones para PLCs que no programen GraphSet, como se van a dar cuenta que un S7200 no programa en GraphSet. Necesitamos poner un toolkit, por ejemplo, para el 1200, pero por defecto el TIA Portal no viene para el 1200, viene para el 1500, viene para el 300. ¿Sí? Eso como ojo, ¿no? Sí. Entonces, si hay alguna herramienta, algún compañero ya le pudo instalar el TIA Portal y ahí se van a dar cuenta que si está activo con el GraphSet, perfecto, de pronto ya le instaló el mismo toolkit. Caso contrario, deberíamos conseguirnos, que estaba medio complicado, que el otro día me intenté instalar eso, pero ya viene por defecto en el mismo TIA Portal para el 300 y el 1500. ¿De acuerdo? Nos hacemos un pequeño resumencito. Queremos que el cilindro simplemente baje o regrese, o como le ponemos aquí un ejemplito medio industrial, ¿sí? El desplazamiento, como se le conocería aquí como desplazamiento positivo. Tengo de un lugar y le traslado al otro, utilizando ese sistema de accionamiento neumático. ¿Cómo funciona esto? Quiero que se extienda mediante un pulso. Hago que el cilindro tenga una activación A en 1. Es decir, que esta electroválvula que se muestra aquí se ponga en 1. ¿Quién le dice esto? La interfaz, es decir, el programita que le voy a cargar aquí en esta interfaz. Cuando llegue al A1, ¿quién es el A1? El final de carrera que se muestra aquí. ¿Sí? Entonces va a llegar la confirmación del A1 a este elemento. ¿Qué es lo que le va a provocar? Regresa al GraphSet e interpreta. ¿Qué hace el A1? Dice. El A1 le dice que desactive la solenoide. Como desactiva la solenoide, por lo tanto, A ya no tiene un 1, tiene un 0. Y si tiene un 0, el cilindro ya no tiene señal a solenoide y el cilindro se recupera y regresa a sus condiciones iniciales. Finalmente, regresa a sus condiciones iniciales, puede empezar nuevamente desde 0 o continuar su viaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien.
Entonces, vamos a ver si nos funciona esto. Bueno, grabemos esto, ¿les parece? De pronto, saben, uno es al lado y más lo que nos demoramos. Pongamos aquí ejercicio. Pongamos, a ver, ejercicio. Bueno, a mí me gusta poner 1, CYD. Sí, bueno, ahí hay biestable, monoestable. Pongamos uno que diga, pongamos bueno, ya, simplemente un mono. De acuerdo, muy bien. Entonces, una vez que ya le tenemos ahí, intentamos simular. Ya le tenemos grabados. Aquí me está indicando algunos, son detalles que por lo general esta herramienta nos aconseja. Y me dice, hay ductos sobrepuestos. Entonces yo digo, chuta, habrá ductos. Y sí, aquí me está mostrando de que aquí algo va a pasar. Pero en realidad no me da mayor problema, le acepto. Dice, ¿desea pasar a la simulación? Correcto. ¿De acuerdo? ¿Sí? En condiciones iniciales, tal como se muestra ahí, ahí vamos a ver qué elementos están activos. Antes de empezar la secuencia ya están activos algunos elementos. Si le vemos en la parte eléctrica, en el programa dice, está activo el E0. Y alguien se va a preguntar, pero si en el PLC, para poderle arrancar, teníamos que activar un bit de inicio, que era el start. En el 1200, perdón, en el 200 era el SM0.1. Sí, entonces de igual manera, este ya le adopta este start. ¿De acuerdo? Entonces, este como es un simulador de GraphSet, viene por defecto la activación de la etapa inicial con el start. No así en un PLC, que el PLC no sabe de qué es la etapa inicial, no sabe que proviene el programa de un GraphSet. ¿De acuerdo? Pero en los PLCs que ya tienen con esta herramienta, se activan de igual forma rapidito. ¿Qué otro elemento está activo? Dice el A sub 0, mire. Desde luego, ¿no? El A sub 0, como está retraído el cilindro, es evidente que el A sub 0 está activo. ¿Sí? Eso en la parte eléctrica. Si nosotros le vemos en el cableado, nos damos cuenta que por aquí hay señal, mire, desde el A sub 0, va y ya tiene entrada, ya tiene una entrada de confirmación el graph. Y lo único que hace es, como ustedes saben cómo se comporta un PLC, lee, hace un escaneado y genera una imagen de entradas. Y luego este me permite indicar, como una especie de una interfaz gráfica. Aquí me dice el A sub 0 está pulsado. ¿Sí? Y también el pulso. Bueno, evidentemente porque el A sub 0 se me activó. ¿De acuerdo? El A no está activo, entonces por lo tanto espera. ¿Qué es lo que debemos esperar? El pulso. Le damos un pulso y ya regresó. Bueno, como es muy rápido, por eso es que le puse las famosas reguladoras, ¿ya? Para que podamos observar el desplazamiento. ¿Sí? Veamos. Entonces le cierro como para poder mejorar la visualización nomás. ¿Sí? Hagámosle un poquito más lento, ¿les parece? Como para que se pueda visualizar de mejor forma, para poder ver todos los elementos. Pulso. Ya. Y el último puntito, ¿ya? Como para que le podamos seguir y explicar al detalle estas cosas. 0.5. Perfecto. Ya lo tenemos bien ajustado. Mire, solo le vamos a ver en potencia. Sale, llega la sub 1 y regresa. Eso es lo que queríamos hacer. ¿Cómo lo logramos? Vamos a ver el mismo detalle, pero ahora simplemente viéndole aquí en esta partecita en el famoso GraphSet. Yo le pulso, provoco un pulso y le vamos la mirada únicamente a la línea vertical del GraphSet. Le pulso, llega a la etapa 1, mire. El puntito 1 me indica de que está activo. Pasa por la etapa A1 y ahora le quitó la señal al A. Y regresa y se queda con el A sub 0 esperándole de que funcione el resto. ¿Cómo le podemos hacerle, por ejemplo, que sea un pulso infinito? Muy sencillito, ¿no es cierto? Lo que nosotros le vamos a hacer es solo esta partecita, déjenme moverle como para poderle poner, ubicar otro pulsante aquí. Sí, le vamos a poner ahí un pulsante. Vamos a poner uno que sea, ya no que sea pulsante, tiene componentes eléctricos, que sea más bien un interruptor ya de memoria. Accionamiento manual, pulsador, interruptor, Este lo vamos a poner ahí, ¿ya? De tal manera que, evidentemente, que los dos van a ir a la misma entrada del PLC, pero con la característica de que el uno es pulso y el otro es interruptor, memoria. Si no nos deja, le hacemos un zoom y buscamos la manera de que se nos conecte. Miren, ya se conectó. ¿De acuerdo? Entonces, el 1 va a ser solo pulsito para una sola vez y el otro lo hacemos en forma infinita. Le simulamos. Un pulso.
Entonces, si le vemos ahí, solo se extiende, cumple y regresa, miren. ¿De acuerdo? Y evidentemente el otro, ¿qué sucederá? Como se me va a quedar enclavado, se extiende, regresa y no regresó. Algo nos pasó, veamos qué sucedió. Se supone que aquí este está pulsado y debería arrancar nuevamente, ¿no? ¿Sí? Veamos qué sucedió con esto. Aquí viene. ¿Sí? Inge, la condición Inge, de no A es por dar pulso. sub-cero por el pulso. Ah, perfecto. Muy bien, ahí estamos mal. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, es aquí la condición en la que estamos mal por el paralelo, ¿no es cierto? Entonces, aquí está seleccionado mal. Bueno, cambiamos la condición, ¿ya? Sería A sub 0, muy bien. El A sub 0 de la señal del graph set, ¿sí? Multiplicado por la variable pulso. Perfecto. Ahí estamos bien. Chévere. Muchas gracias. Sí, vamos a simularlo. Pues es extraño que por el un lado nos funciona y por el otro ya no nos funciona. ¿Sí? Entonces, veamos. Le simulamos por el lado de continuo. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, esa fue la manera que nos garantiza y hay muchas herramientas que nos permiten hacer eso. Sí, si ustedes ven en el internet, hay muchas herramientas que solo me permite visualizar, otras que en este caso, de alguna manera, esta partecita de aquí ya me está indicando la presencia del controlador. Es decir, este recuadro que le tenemos aquí como interfase me está permitiendo elaborar las ecuaciones que habíamos hecho, ¿no? De entradas, salidas, sí, del set, reset, etc. Sí. Y ahí le tenemos de manera infinita. ¿Hasta cuándo? Evidentemente, hasta cuando le separemos, le liberemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Le voy a cambiar el circuito una partecita para ver cómo le podemos resolver. Pero antes de eso me gustaría que si tienen alguna pregunta, algo que consideren que podamos repetir, encantado. Vamos a moverlo un poquito para hacer un pequeño cambio. Inge, una pregunta. Claro, dígame. En el graph set, en el caso de que no quisiéramos de que se cierre el A como uno, solo como una acción para que después de pasar la transición a uno se desactive solo, ¿cómo le haríamos? ¿O no hay cómo hacer eso en este simulador? A ver, repítame, por favor. O sea, ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿O se me fue el lado? No le escucho. ¿Sí me escucha? ¿Sí me puede repetir? Y se le fue el audio, no le escucho. ¿O se le fue a usted o a mí? ¿Sí me escuchan? Si no me escuchan, por favor, coméntenme en algo en el chat si de pronto. ¿Sí me escuchan? Señores, ¿sí me pueden confirmar si me escuchan? Algo sucedió. Pero veo que Sí, sí. que sí te escucho. Ahorita sí. Sí, hubo como inestabilidad en la señal, dice, y se nos fue. Sí, sí me esperan un segundito. Ya, ahora sí, mil disculpas. Lo que pasa es que, ya saben, aquí en la casa también ocupan otras personas y parece que estaban bajando algún programita, pero ya estamos nuevamente al aire. Ya, ahora sí le escucho, por favor, algo me quería decir. sí, Inge, o sea, Ya. en este caso estamos dándole como una memoria, como en las diapositivas que estaban, estamos dándole una memoria a la A.
mientras Ya. no demos de que el A sea 0, no se va a desactivar. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que no darle la memoria y pasada la transición se desactive solo? Muy bien. Eso sería lo lógico, ¿no es cierto? Sí, eso sería para mantener el concepto del graphic. Porque aquí lo que nosotros estamos haciendo es ocupar el estado 1. Déjenme poner el punterito de igual forma. Si solo le pongo el punterito. Sí, lo lógico, lo que usted dice tiene razón. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es desactivando. ¿Y qué sería lo ideal? Que pase a este estado y este automáticamente le desconecte, ¿no es cierto? Le desconecte. Pero en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo necesito, por el simulador, necesito ponerle a 0. Sí, si no, o hagamos esa prueba, ¿ya? Le vamos a hacer ahorita esa prueba, simplemente dejándole como una etapa de paso. No le voy a poner el 0 y vamos a ver qué sucede. ¿De acuerdo? Sí, van a ver. Por ejemplo, estamos en etapa de edición, este elemento de aquí le voy a borrar. ¿Sí? Entonces, como le borro, se supone que cuando pase a la etapa 2, por teoría, sabemos de que en la etapa 2, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a activar la etapa 2 y le va a desactivar la etapa 1. ¿De acuerdo? Y ahí estaríamos simplemente cumpliendo el concepto de lo que es Graphic, ¿no es cierto? Sí, vamos a intentar ver qué hace. Le pulso. Extiende, confirma el 1. Miren, si se dieron cuenta, Kiran, que el estado 1, sí, perdón, pasó la activación del final de carrera y pasa al estado 2. El momento que pasa al estado 2, ¿qué es lo lógico? Lo lógico es de que se retire la acción del A, pero lamentablemente el A se quedó memorizado. Sí, pero es especial esto, porque en realidad el concepto que debería ser no ponerle igual a 0 y simplemente desactivarle. Sí, pero lamentablemente hay simuladores que sí lo permiten. Como por ejemplo, no sé si alguien hizo una pequeña simulación en el Studio 5000, en el Graphic Studio. Porque yo no quiero compartirles ese Graphic Studio porque hay veces funciona y otras veces no funciona. Es más, la mayoría de las veces no funciona. Sí, y también solo nos deja con esta lista de aquí, como lo que vemos aquí, nada más. Y la intención es hacer una interfaz. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Obligadamente. Ya vamos a ver qué sucede. Ya vamos a ver cómo se comporta, por ejemplo, en el TIA Portal, siendo un PLC exclusivo para hacer Graphics. Tanto Inge, los 300 y 1500 exclusivamente me generan eso. Sí, dígame, sí lo escucho. poniéndole en la etapa, o sea, en la acción, poniéndole solo como que activación normal, sin el ¿Sin el ser, 1? como decir. Claro, sin el 1, ahí ya vale, o sea, en teoría lo Veamos, que dice veamos el qué pasa. compañero. Verá, si yo le quito el 1, miren, el rato de que le quité el 1, ¿qué me dice acá abajo? Acá me está Pero diciendo, eh, poniéndole en la asignación, acción simple, ahí. veamos. Perfecto, veamos a ver si funciona, ¿ya? Entonces ahí, bueno, es una etapa únicamente de espera. Ya, veamos si nos funciona. Sí, veamos, como es mono estable, esperemos de que sí. Sí. Entonces yo le activo, se extiende. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí nos ayudó muchísimo el ser monoestable, ¿no es cierto? Sí, entonces haciéndole muy bien, por esa partecita va excelente. Esa parte no le había muñado, yo simplemente le cogí y le muñé solo con activación en 1, sí, quedándose como memoria. Pero en cambio aquí solo haciéndole como activación simple, sí, sí funciona. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Entonces, básicamente esta etapa de aquí simplemente fue una etapa de espera. ¿Qué es lo que hizo? Es solo esperar hasta que se recupere. Si ya nos funciona eso, desde luego que el continuo sí nos va a funcionar, ¿no? Muy bien. Y ahí sí, en forma infinita, ¿no es cierto? ¿Hasta cuando le desactive? Perfecto, muchas gracias. Sí, muy bien ese detalle, ¿ya? Ahora, ya que estamos en esto, intentemos únicamente, solo por esta partecita que se me viene a la mente, que le pusimos simplemente como A, veamos cómo le podríamos nosotros resolver. Si en este caso la solenoide ya no estuviese como en este caso que le mandamos directamente, solo que se memorice en el estado. Y le vamos a hacerle en el otro estado. Veamos a ver si nos funciona. Yo creo que sí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese cambio, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a grabar con otro nombre.
Le vamos a grabar para no perderle este, ¿ya? Le vamos a llamar mono 1, pongámosle, ¿ya? Mono 1. No, dejémosle como 2. Guardar. Ya. Entonces, ahora, ¿cuál es el cambio que le vamos a provocar? Que esto también nos puede suceder, ¿no? Le vamos a ponerle aquí a esta solenoide, ya no con retorno por resorte, sino también eléctrico. Entonces ya es un bi. Entonces le vamos a cambiar esta parte de aquí y ahora sería una válvula biestable. Biestable. Perfecto, porque tiene dos solenoides. Al ser biestable, por lo tanto, necesitamos definir el A+. Escribámosle como un A+ ahora. Este va a ser un A+, y necesitamos definir un A menos. Miren, A+, A menos. Aceptar. Por lo tanto, si le direccionamos en forma física, este será a un A+, punto le vamos a llamar, ¿ya? Y a este de aquí le vamos a poner como un A menos, como es físico. Solo para diferenciar nada más. ¿De acuerdo? Entonces necesitaríamos aquí otra de este elementito que le vamos a poner acá. Y le vamos a cambiar la dirección de igual manera, ¿no es cierto? Este nos va a permitir que se haga un A+, como de extendido punto. Y este le vamos a poner un A menos punto. Muy bien. Entonces ahí le conectamos físicamente, que ya saben, la parte física, yo lo que normalmente acostumbro a hacerles a los chicos cuando están en el laboratorio, si le digo, a ver, un grupo me ayuda haciendo la parte física y otro grupo se dedica a la parte de programación y enlazamos. Perfecto, la parte física no ha habido mayor detalle. Simplemente como generamos una nueva solenoide, sí, tenemos el direccionamiento por el un lado, por el Q00 se nos diría a la más, y por el Q01 nos diría a la menos. Y le apuntamos a lo que tenemos acá. Perfecto. ¿Cómo le haríamos acá en el GraphSet? Verán que vamos a hacer el mismo circuito, pero físicamente o los elementos tienen otra característica. Ya son dos válvulas. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cómo le haríamos? ¿Alguna idea? Básicamente va a ser el mismo principio, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos que en el E1 extenderle. ¿Qué le podríamos poner aquí en este? Utilizando lo que nos sugiere el mismo compañero, ¿no? ¿Sí? Utilizándole solo de acción simple. ¿Qué deberíamos apuntarle aquí? Un A+, ¿no es cierto? Sería un A+. Entonces vamos a mandarle como un A+, mire. ¿Sí? Se extiende y llega al A1 que confirma de que ahora se active otro elementito, ¿no? Como le vamos a hacerle ahí y le vamos a unir. Y evidentemente este será apuntándole al A-, mire, al A-. ¿Sí? Y bajo las mismas condiciones, teóricamente debería funcionar. Simplemente extendiéndole en el E1, en la etapa E1, y retornándole en la etapa E2. ¿Sí? Veamos a ver si nos funciona. Si nos falta alguna cosa, ahí me ayudan, ¿ya? Entonces le mandamos a simular. Corremos todos los elementos y solo lo que vamos a mandar es un pulso a ver si se nos extiende. Miren, se extendió, corre perfecto, llega a la 1 y retorna. Perfecto. ¿Cómo es un buen indicador para ver si el circuito nos funcionó bien? Es que los dos se queden desactivados, miren. ¿Sí? Y como ya nos funcionó en la secuencia única, veamos qué pasa con la continua. Se nos extiende, regresa, se extiende y así de manera infinita. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, una vez que estamos aprovechando, por ejemplo, las bondades que tenemos en este simulador, veamos cómo es su funcionamiento en realidad de manera gráfica. Entonces, ¿qué necesitamos? Le vamos a poner aquí un elementito que nos ayuda muchísimo también en esta partecita que se le conoce como un diagrama de funcionamiento, por ejemplo. ¿Sí? Esto nos estamos adelantando un poquito nada más. Déjenme quitarle este valor de aquí para que no nos... Ya, ahí. ¿Sí? Y le vamos a montar aquí el cilindro. Le monto ahí el cilindro. Y le vamos a ver que se nos llene. ¿Sí? Que se nos... No, se nos ponga una línea gruesita. ¿De acuerdo? Miren, ahí está. Y pongámosle que esto ocurra en unos 50 segundos. Miren. Entonces le vamos a correr nuevamente, ¿ya? Entonces se nos va a borrar, ¿sí? Y le vamos a ver ahí cómo es su comportamiento. Miren, cuando yo le pulse el 1, aquí me va a graficar. Dice, se extiende,
y regresa. Y mientras no le active, se queda en ese estado estático. Pero resulta ser de que yo quiero que la cuchareta esté continuamente funcionando o el pistón continuamente esté machuelando o poniendo alguna etiqueta, etc. Entonces le activamos, regresa, confirma su retorno y nuevamente se vuelve a activar. Regresa y así sucesivamente. Hasta cuando evidentemente le retire la señal de memoria y se quede en esas condiciones. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, este también yo consideraba como para poderle seguir utilizando en esta temporadita nada más, como para que poder ver sin necesidad de estar desplazándonos con las ecuaciones que normalmente, o no sé si ventajoso o desventajosamente, en los PLCs, sobre todo de características seriales, tenemos que elaborar las ecuaciones. En cambio aquí más nos preocupamos de detalles como justo nos indica el compañero, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo le podemos actuar aquí? Algo bien sencillito, por ejemplo, vamos a hacer dos cosas en este ejercicio. ¿Cómo le podemos poner un temporizado? ¿Se acuerdan que teníamos que montar un temporizador? ¿En dónde era que teníamos que actuar? Ayúdenme con esta etapa, ¿ya? ¿Dónde le actuamos el temporizador? ¿Cómo haríamos simplemente para poner un contador, un La temporizador? activación de la activación de el final de carrera 1 activaría el temporizador. Exacto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando llegue a un A1, va a activar un temporizador, ¿sí? O, por ejemplo, ¿qué tal si aquí, justo cuando llegue al A1, se va a demorar? ¿Sí? Pongámosle si nos activa el E1, un temporizador. Si lo activamos justo en este punto de aquí, sí, tendríamos que mandarle como un actuador, tendríamos que ponerle como otro estado. Ya, veamos dos cosas, ¿ya? Veamos si es que le ponemos justo en el A1, porque aquí básicamente lo que tendríamos que ponerle es ¿cómo se llama? Me va el nombre. Una bobina, una salida. Sí, aquí provocar una salida. Sí, pero para no poner una salida, pongámosle justo cuando se active, ¿ya? Y simplemente le vamos a correr los tiempos, ¿ya? Vamos a correr los tiempos. Justo cuando se active en este puntito de aquí, le vamos a poner un temporizador. Muy bien, entonces nos vamos al graph set y le ponemos paso, uno de acción, ¿sí? Uno de acción. Veamos si me deja ponerme uno de, y solo le vamos a tratar de conectar. ¿Sí? Entonces, el de acción, condición, acción simple, como nos dice, condicionada. Bueno, esta es una condición, ¿no es cierto? Ahora sí ya es una condición, ¿sí? Y le vamos a montar, por ejemplo, qué sé yo, déjeme ver si es que me permiten ponerle como un temporizador 1, por ejemplo. Veamos si se iguala un temporizador 1. Y le vamos a, veamos si ya se montó la variable temp. No. Entonces le vamos a ubicar. Y bueno, si me permite ponerle, por ejemplo, unos 5 segundos, por ejemplo. ¿Y en qué etapa está? En la etapa 1. Nos seleccionamos la etapa 1. Y le ponemos ahí 5. Aquí le vemos, ¿no es cierto? En el resultado. Dice ahí 5 segundos cuando se haya activado. Sí. Y temp 1. Listo, veamos ahí. Sí. Y ahora, este mismo elemento que se me activó, le vamos a ponerle, luego le corremos los tiempos, ¿ya? Aquí le vamos a poner, por ejemplo, que esa actuación sea cuando la variable temp1 se cierre, ¿cierto? Cuando se me cierre esa variable. Temp1. Perfecto. Ya, veamos, si no le corremos un poquito más. Yo creo que corremos un poquito más. Aquí en este. Déjenme ver si me permite. Vamos a unos 6. Ya. Veamos. Bueno, aquí no hay la manera de poder compilar, simplemente la función es correrle y vamos a ver qué sucede. Entonces le pulso. Y también está aquí el grafiquito, ¿no? Miren, ahí transcurre el tiempo y regresa. ¿Sí? Veamos si le corremos un poquito más del tiempo. Por ejemplo, aquí tomamos unos 10. Aceptar. Le corremos. Y vamos a mandar en continuo.
Perfecto. Sí, y ahí nos funcionaría de manera indefinida. ¿Cómo haremos en cambio ahora, como lo estamos viendo ahí en el circuito? ¿Cómo lograremos ahora de que solo tenemos un tiempo en alto, ¿no es cierto? Solo le vemos un tiempo en alto. ¿Cómo lograremos que ese tiempo también se vea reflejado en tiempo en bajo? ¿Cómo se hará el tiempo en bajo, por ejemplo, para poder activarle o que tenga una demora en poder iniciar? ¿Cómo sería la propuesta? Si se dieron cuenta aquí, solo está en tiempo en alto, ¿no? La demora. Queremos ahora el tiempo en bajo. ¿Qué deberíamos hacer para el tiempo en bajo? Poner otro temporizador, ¿no es cierto? El Poner tempo- esto en el A menos. Sí, pongámosle un control C, control V y le montamos aquí. ¿Sí? Pero ahora, evidentemente, como no es el mismo temporizador, ¿sí? Le vamos a activar como un temp2. Ay, perdón. Y le vamos a activar, pero ahora este temp2 se va a activar en el estado 2, miren. Entonces se va a activar aquí en el estado 2. ¿Sí? Aceptamos. Entonces ese tiempo lo haremos para que nos funcione. Le podemos dejar en el pulso. Hagámosle que únicamente en continuo, ¿ya? En continuo se nos genere ese famoso retardo. Entonces le vamos a poner aquí, le montamos la variable del temp2. Aplicamos, aceptar. De tal manera que cuando es un solo pulso, no haya necesidad de que se nos demore. Y únicamente se nos genere el temporizado cuando estamos en ciclo continuo, ¿cierto? Veamos qué va a pasar. De acuerdo. Entonces, vamos, le vamos a dar un pulsito. Le damos un pulso. Se demora, evidentemente, en la parte en alto. Y recupera su posición, ¿no es cierto? Sí. Y si quiero volver, nuevamente le pulso. ¿Sí? Entonces vamos a intentar ver si apenas regrese, le mandamos. Sí. O sea, regresó, intentando no demorarse. Vamos a mandarle por el otro lado, por el continuo. A ver qué pasaría por el continuo. Ahí sí ya nos generó un retardo, ¿no es cierto? Entonces ahí sí ya contó. Entonces ahora sí el retardo está tanto en la parte del inicio como en el extendido, mire. ¿Sí? Entonces ahora es abajo y arriba. Y nuevamente, perfecto, muy bien. Listo. Vamos a hacer un ejercicio en en estas mismas condiciones, ya hemos ido analizando esto. En cambio ahora, para que me permita enlazar un conteo, para que me permita, por ejemplo, esto, contabilizar un número de conteos determinado. ¿Cómo lo podríamos realizar? ¿Cuál sería la idea de poner un contador? ¿Cómo lo podríamos realizar? Alguien que me pueda ayudar. Sí. ¿Cómo le podríamos plantear para poner un contador y que me ayude a contabilizar? Por ejemplo, en este caso fue infinito, ¿no? ¿Cómo lo podríamos realizar para que me permita generar? Podemos utilizar la misma línea o podemos utilizar una línea en paralelo, por ejemplo, ¿sí? Que me permita hacer esa acción. Le vamos a poner por acá para que no nos estorbe este diagramita, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen? ¿Alguna idea, por favor? Alguien que me ayude para ver cómo le podemos hacer esa activación del conteo. ¿Alguna propuesta? Nadie. Bueno, El en el mismo. contador tal A ver, vez dígame. tendría que ir al lado del temporizador y ahí repetir el ciclo. Exacto. Bueno, en realidad, por ejemplo, el contador, como es un solo pulsito, ¿por qué le hemos puesto aquí el temporizador? Porque es un on delay. Necesita que esté activo un tiempo para que comience a contabilizar. Entonces, por lo tanto, necesitamos un pulso. Si hubiese sido un off delay, nadie me preguntó si podíamos haber puesto un off delay. Ustedes saben que el off delay es simplemente necesito un pulso, le retiro la señal y comienza a contabilizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hubiésemos puesto para poder generar un tiempo
de espera, nos tocaba de ley poner aquí otra etapa, otra etapa, ¿sí? Pero en cambio, con un contador basta con un solo pulsito, ¿no? Con un solo pulso nosotros generaríamos que comience a contabilizarse. Pero como dice, por ejemplo, la señorita, que puede ser, ¿no? Que cada vez que se extienda, mande un pulso, ¿sí? Mande un pulso. ¿De acuerdo? Entonces, dígame, ¿ya? Alguien que me pueda ayudar como para poder seguirles detallando aquí, a ver si nos funcionaría. Por favor, alguien, como para que diga, hagamos esa propuesta. A ver. Den una idea, por favor. Bueno, hagamos la primera etapa, ¿ya? Como nos dice, aquí le vamos a poner un contador. Sí, le vamos a poner un contador. Entonces, grabémosle, ¿ya? Grabémosle con otro nombrecito. Para que sepamos de que este ya no es mono, ¿no es cierto? Este es biestable, biestable. Sí, biestable 2, dejémosle nomás ahí. Pero un biestable 2, pero este le vamos a poner un contador. De acuerdo, guardar. Ya. Entonces, ¿cómo es la propuesta? Dice, cuando se active la más o cuando se pulse el A1, le podríamos mandar a la bobinita que comience a contar. Pero como necesitamos señal para el temporizador, sí le podemos hacerle que cada vez que llegue al E1, contabilice, ¿sí? Comience a acumular. Intentemos ver cómo le podemos hacer. Básicamente va a ser una acción, ¿no es cierto? ¿Sí? Le vamos a poner como una acción. Veamos si nos funciona. Entonces le vamos a poner aquí. ¿Sí? Pero ¿qué tipo de acción va a ser, por ejemplo, un contador? Ya no va a ser una acción simple, no será una condicionada o acción en activación. ¿Sí? Pongámosle similar, bueno, similar como que fuese una bobina en activación. ¿Sí? Pongámosle ahí en activación. Pero nos hace falta declarar un contador, ¿no? Pongamos un CNT a ver si me permite. ¿Sí? Pongamos un CNT. A ver si me deja, no me deja. Permítame ver si mandamos una de conteo, declaramos una variable. Entonces, por ejemplo, para poder realizar uno de conteos, podemos dejarle por un lado que sea pulso, ¿sí? Simplemente para que nos funcione como pulso. Y por el otro lado, intentemos que se nos mande a uno para hacer conteo, con la finalidad de que se me monte otra variable que se llame conteo. ¿De acuerdo? Entonces, con el de conteos, le vamos a llamarle, por ejemplo, uno que diga con pulso, pongámosle aquí, para que se me monte una variable que se llame pulse, vamos a decir, pulse pulso de conteo, CNT. Ahí montémosle ya, para que sea uno con pulsos de conteo. Aceptar. Entonces le vamos a poner un similar a este de pulso, ¿no es cierto? Veamos. Entonces, este de aquí le vamos a poner acá, ¿sí? Pero este se va a llamar, igual que de manera que está acá, pero con punto. Pul-CNT, punto. Le monto ahí, de acuerdo. Este le vamos a mover un poquito para acá. Perfecto. Perfecto. ¿De acuerdo? Ya, ahora, este de pulse cont, ¿sí? Evidentemente no va a ser el mismo pulso de acá, ¿no? Sí, no vamos a generar el mismo pulso de acá. Entonces, podemos hacer que cuando yo solo le dé un solo pulso, venga por esta liñita y haga todo este trabajo, mire. Haga todo este trabajo común y corriente. Pero en cambio, cuando le dé un pulso de conteo, se vaya por otra línea. Se vaya por otra línea, haga la misma tarea, pero ahora la característica es de que va a generar un conteo. ¿Sí? Va a generar un conteo. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Sí? Movamos un poquito esto para que nos dé espacio de podernos movilizar. Sí, la etapa de la interfaz va a ser igualita, ¿no es cierto? Sí. Vámosle, déjenme mover un poquito esto. Este lo hacemos un poquito más chiquito. Ya. Este de igual manera. Todo va a ser igual, ¿no es cierto? Lo único que va a ser es el de conteo. El de conteo es el que se nos va. Intentemos ver si le podemos copiar todo esto.
Veamos si nos permite. A ver ahí para que no se nos tope. Ya, muy bien. Sí, pero evidentemente tenemos que cambiar todas nuestras condiciones, ¿no es cierto? Sí, y le vamos a mover esto acá abajito. No, que se quede a la altura. Ahí. Sí, vamos a ver. Entonces, esta etapa de aquí. Muy bien. Perfecto. Nos quedamos en la etapa 3, 2, nos faltaría la etapa 3. Pongámosle este como en etapa 3. Etapa 3. Este le vamos a poner en etapa 4. ¿Sí? ¿Qué más? Necesitamos uno de estos, un parecido a estos. ¿Qué le vamos a poner aquí? Entrada 3, 4. ¿Este qué va a ser? Este va a ser un pulso de conteo, ¿no es cierto? Vamos a hacer este pulso de conteo. Ahí pongamos, ¿sabe qué? De una vez una condición para que si funcione el uno, el otro no funcione, pues, ¿cierto? Entonces le ponemos no pulse. Entonces dice, funciona el pulso de conteo mientras el otro no esté funcionando, ¿no es cierto? ¿Qué podría ser una alternativa? Y le ponemos acá. Perfecto. Muy bien, listo. Ya le tenemos discriminado, ¿no? Para que nos funcione o como único o como continuo, o en este caso le vamos a hacerle que nos funcione solo como de conteos, ¿sí? Solo como de conteo. Muy bien. Esto de igual manera, ¿qué necesitamos acá? Bueno, si queremos le vamos a dejar con los mismos tiempos, que no habría ningún problema. Lo que nos haría falta es del contador, como le habíamos comentado, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner aquí, cerramos esta partecita y le activamos ahí. Y le vamos a poner uno de acción y veamos si ya se nos cargó. No se nos cargó. Sí, le vamos a poner uno de CNT. Veamos si se nos activa únicamente poniendo así CNT. No se nos monte esa variable. Se le pongo CNT. Ahí. Sí, dice CNT. Ya se me monta como un contador. ¿Sí? Y dice CNT es igual a CNT. Y ahí cada vez que suba, vamos a hacer que se acumule. ¿Sí? No sé si se puede ver esa función. Si me indican si se puede ver. Ya, sí se puede ver. Pues lo que vamos a hacer ahí, le vamos a poner el acumulador. ¿Sí? Entonces, cada vez que se pulse, primero evidentemente le vamos a inicializar el contador. ¿Sí? Tenemos que inicializarla. Aquí ya le estamos acumulando. Entonces, cada vez que llega a la más, al conteo anterior le suma 1. Hasta cuando evidentemente le pongamos su valor inicial, ¿no es cierto? El número de conteos determinado, evidentemente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacerle? Le ponemos ahí. ¿Sí? ¿Dónde le inicializamos? Tratemos de inicializarla acá. A ver si lo podemos hacer. Entonces, le inicializamos en esta partecita, no sería otra. Para por graph inicializar esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me permite hacer? Dice conteo, le vamos a inicializar, conteo en 0. De acuerdo. Muy bien. Entonces, ya le tenemos ahí, empecemos. Vamos solo por el lado derecho, ¿no es cierto? Dice, conteo en 0 inicializado, arranco el pulso de conteo, se extiende. Se demora un poco en el extendido, acumula, ¿no es cierto? Acumula, pasa el tiempo, ¿sí? Comienza a regresar y por aquí tenemos que ver si queremos que termine o que continúe, ¿no es cierto? Si queremos que termine con el A sub 0, ¿qué podríamos hacer? Tendríamos que continuar, pulsa aquí, ¿cómo le podríamos hacer? Cuando ya se termine. Si queremos que ya finalice. ¿Cuándo finalizaría? Cuando se salga, cuando su conteo ya sea mayor, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner aquí una condición. Vamos a ver si es que nos coge de una vez ahí. Entonces, cuando su valor, ¿sí? Cuando el valor de aquí, sí, a ver, sería un más sub 0. No. Entonces, esta partecita de aquí le vamos a borrar, ¿ya? Solo para poder poner otras condiciones. Este de aquí, sí le vamos a poner una zona de espera porque si no se nos va a ir todo de una vez. Y más bien le borramos esto. Sí, vamos a hacerle que la sub 0 quede solo.
y este ahí. De tal manera, si se va por el un lado o se va por el otro lado, ¿sí? Le vamos a mandarle que nos espere. Y este le vamos a quitar este también. Entonces, este no le necesitamos ahí. Ok. Vamos a conectar aquí una zona para que nos veamos en cuál etapa estábamos, en la 4, 2, 3, 4. Vamos a ponerle esta, una etapa 5. Etapa 5. Solo va a ser espera, si se nos va para el un lado o para el otro lado. Una vez que termine la etapa de espera, le vamos a poner una transición. Pongamos una desaparecida. Sí, y también por el otro lado, para poner las condiciones. Entonces, por el un lado, evidentemente, se nos dirá para que finalice. Cuando continúa, veamos a ver, si es que continúa, ¿cuándo va a continuar? Evidentemente, cuando nuestro famoso contador, ¿sí? Veamos ahí, cuando nuestra variable de conteo, donde ahí, sí, sea menor que el número de conteos, no. Pongamos menor que 3. Pues aquí ya nos está indicando, no, nos garantiza. ¿Sí? ¿Y a dónde se nos va a ir? Cuando sea menor que 3, evidentemente que continuará la secuencia, ¿no? Entonces, ¿a dónde se nos va a ir? Va a ir a la etapa 1. ¿Sí? O en este caso sería, se termina por ahí y sería la etapa 3, ¿no? Pues vamos a ver si se regresa a la etapa 3. ¿Sí? Entonces, de aquí, si es menor que este conteo, ¿qué es lo que va a venir por aquí? Se va a dar la vuelta y continúa por aquí. Se va siempre y cuando los conteos o el número de acumulador sea menor que el valor que le hemos puesto aquí. Caso contrario, arrancaría o se abriría, ¿no es cierto? Entonces aquí, caso contrario, le pondríamos el de conteo, ¿sí? Apliquemos, pero aquí, sí, cuando su valor supere, cuando sea menor, cuando pueda ser igual o cuando evidentemente sea mayor o igual que el valor de acumulación. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a provocar ahí? Que genere, le vamos a poner otra transición. Bueno, tenemos que poner uno de espera aquí. Entonces, 5 es 6. No, no es 6. 1 es 6. Entonces, bueno, vamos a hacer una corrida aquí. Dice, le pulso el de conteo. El de conteo viene por este lado, se extiende, acumula, ¿sí? Acumula por este lado, pasa el tiempo, regresa, se demora en el retorno. Cuando regresa, compara. Dice, ¿todavía es menor que 3? Sí. Regresa y nuevamente para ver. Aquí dice, ya es mayor que 3, le espera. ¿Para qué? ¿Cuál fue la finalidad de esto? Evidentemente para poder resetear el contador. Entonces nos hace falta un reset del contador. Entonces pongámosle un contacto parecido a este, por ejemplo. Que nos diga, llamémosle aquí. Ay, nos hace falta otra cosa. Inge, una pregunta. Dígame. ¿No pudiéramos eliminar casi todas las etapas que se están reduciendo solo en la última parte, aumentándole el pulso CNT por el pulso negado y pudiéramos eliminar lo que se está repitiendo? Es que la idea es hacer las 3 condiciones. O sea, la idea es por que eso, de ahí de donde está señalando, tendríamos que ponerle el pulso CNT y solo cuando el pulso CNT con el pulso esté activado, con el contador, se activaría la acción del conteo. Si es que en el caso no se activa, no pasaría eso. Pero es que para que entre a la acción de conteo, deberíamos empezar desde la parte superior, para saber por dónde ingresamos, para saber por dónde empezamos los conteos. Si yo le pongo acá... El conteo le realizaríamos al último, o sea, al final de la etapa comenzaría a contar y si se repite, volvería a contar. Porque yo le considero que si en la entrada no arranqué con conteos, simplemente se va a quedar como un solo pulso. Si es que este pulso, se da cuenta aquí que solo este pulso, si yo le dejo abierto, evidentemente empieza desde cero. Si está cerrado, continúa. Pero ¿cómo sabe el pulso que empezó por conteos? El pulso le pondríamos otra condición ahí. La condición sería otra transición, que sería el pulso CNT
por el pulso negado. Entonces, si es que nosotros activamos el conteo, va a comenzar el conteo, y si no trabaja el sistema normalmente y nos evitamos el repetir el estado 3 y el estado 4. Ah, porque bueno, la intención era desde aquí seleccionar desde el paralelo que le tenemos acá arriba. Porque ¿cuál era la intención de seleccionar el paralelo de acá? Para poner un pulso de emergencia. Sí, la idea es que generemos selección para que haga una sola secuencia o en el caso también. Se dan cuenta de que aquí esto es solo en el diagrama, en el Grasser, porque en realidad en el interior del PLC no está haciendo más que activar las mismas salidas, ¿no? Sí, estamos activando las mismas salidas. Si eso le transformarías en ecuaciones, nos tocaría estar poniendo, por ejemplo, que la más viene del E1 o del E3. Pero esto fue la idea solo para arrancar desde el inicio como que fuese o como pulso o como conteo y tenemos que hacerle un tercero como que sea de emergencia. Sí. Bueno, veamos si nos funciona así, ¿no? Luego le vamos optimizando. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, aquí la intención era más o menos generarle aquí un estado de espera para montarle el reset. Y aquí estaba puesto el reset, ¿sí? Para poder resetar el contador. Que también le podemos hacer un auto reset, no hay problema, ¿no? ¿Sí? O simplemente resetearle con el mismo pulsante. También sería una idea. Pero le vamos a poner así. Sí, entonces de esta manera de aquí la intención es abrirle nuevamente por acácito. Y aquí le vamos a apuntar para que se nos venga a que se venga al reseteo, ¿no es cierto? Veamos si se activó el reset del contador. La está mal ahí, perdón. Perdón. Entonces cancelemos este. Solo le vamos a borrar. Lo que queremos es de que cuando se pulse, exacto, cuando se pulse, reset de conteo, exacto, ahí se aplica, ahí está bien. Sí, entonces cuando se aplique este, evidentemente de aquí se nos regresaría al estado inicial. Entonces de aquí se nos regresa al estado inicial. Sí, entonces bueno, de pronto si le podemos seguir optimizando no habría problema, pero la intención fue generar salidas en forma paralela para diferentes acciones como hacemos en control. Le hacemos una solo para ciclo único, le hubiese hecho otra solo para ciclo único, continuo y otra para pulsos. Sí, bueno, veamos si es que hasta ahí, veamos cómo es lo que se comporta este circuito, ¿ya? Veamos. Sí, entonces, bueno, por el momento, ¿qué es lo que tenemos ahí? No hay ninguna, es otra de las ventajas también, ¿no? Sí, es de que si no está activa las solenoides estamos bien, porque puede darse el caso de que se nos active antes de nada y ahí sí genera doble control. Le vamos a pulsar. Nos vamos por el un lado, mire. Se va por el un lado. Y regresa. Perfecto. Hasta ahí no hay problema, ¿no es cierto? Funciona la una parte, la que le estábamos buscando. Nos vamos ahora por el pulso de continuo. Entonces ingresa por la misma línea que simplemente le pusimos uno de memoria. Se demora en el estado de reposo y perfecto. Y sale, le quitamos la memoria. ¿De acuerdo? Entonces ya nos funciona por ciclo único como ciclo continuo y ahora le vamos a ver el de conteos. Permítanme, algo sucedió, algo está aquí, pulso. Entonces, déjenos ver si es que está activo este. Sí. Entonces aquí el de conteo, el momento que yo le puse el de conteo, el otro no necesita, así está abierto. Sí, debería entrar por este lado, sí, extenderle. Estamos en la etapa 3, sí. Pasa el tiempo. Algo nos sucedió. ¿Saben qué? Lo que pasa es que no deben ser los mismos tiempos, ¿no es cierto? Sí, está sucediendo que se queda No le abierto. cambió, creo, las variables a E3. O sea, en vez de E1, E3 en el temporizador. Ah, sí, tiene razón, veamos. Entonces, por ejemplo, aquí, el temporizador este está activando al E3. Muy bien, tiene razón.
Entonces sería a la etapa 3. Perfecto. Entonces ahí estamos viendo, ¿cierto? Con este. Y lo mismo este, deberíamos activarle al E4, ¿no es cierto? Veamos. Bajemos un poquito los tiempos, si no están mucha demora. Hagamos unos 3 nada más por este lado, ¿ya? Y en este de aquí, de igual manera, para no demorarnos mucho, un 3. Aceptar. Ya, veamos. Este también es buen punto, no hay que estar ahí pilas con esas cosas. Veamos qué pasa. Pues nos vamos por el pulso. Ya, entró al E3, ya es un buen punto. ¿No es cierto? Extiende, regresa, cambió el E4, extiende, regresa. Sí, ingresó. Pero teóricamente ya ha contado. Si se dan cuenta, ya han contado. ¿Verdad? Por eso es que se fue por el 3. Sí, y le está esperando que se resetee. Se resetea. Y evidentemente empezó por este lado de acá. Otra cosa, no, un ratito. Estamos mal aquí. Una parte. Resulta ser de que este no es pool de conteo, ¿no es cierto? Este es un reset. Este elemento de aquí es un reset. ¿Cómo le hemos puesto ahí? Reset. Reset de conteo. ¿Cómo es físico? Punto. Exacto, ahí sí. Ya, veamos. Nuevamente, vemos la última del último chance, ¿ya? Entonces, ingresa por la línea que no hay conteos, evidentemente, como le vemos por ahí, dice menor que 3 y continúa. Viaja la segunda vez. Sí, regresa. Se extiende, como es la tercera extendida, ya se fue por el otro lado, mire. Como ya se fue por el otro lado, y le espera. Y básicamente le está esperando. ¿Hasta cuándo? Evidentemente, hasta cuando le resete. O simplemente le hubiese puesto aquí nuevamente un pulsante del mismo contador. Entonces, por lo tanto, este reseteo y ahí sí. ¿Qué quiero hacerle? Quiero hacerle único, me iría por el único. Sí, esa fue la idea, ¿no? Para la persona que nos estaba dando la sugerencia, me parece excelente la sugerencia también, pero la intención fue planteada para poder hacerle por diferentes líneas de trabajo, ¿sí? Y si quiero continuo, evidentemente se quedará encerrado ese lazo. Muy bien, le vamos a abrir esta partecita, ¿ya? Como ya está a las 9, perdón, las 11:32, yo quiero que por favor permítanme compartirles una pantallita, ¿sí? Porque evidentemente ustedes tienen muchas ocupaciones y automatismo de proceso, déjenme compartirle una parte. Inge, disculpe una pregunta. Claro, dígame. Dígame nomás. Con respecto al deber que tenemos que subir hoy día, ¿nos podría extender más tiempo para subir? No hay problema. Perfecto, o sea, que mejor que me digan y yo ya me ubico más o menos qué es lo que están necesitando. Ya, déjenme un segundito compartirle y ya estamos hablando de ese tema, ¿ya? Una partecita. Ya. A ver. Correcto. Vamos a ponerles, permítanme un ratito, a compartir. 2 segunditos. Función, ahí. Ya. Entonces, bueno. La primera propuesta, según comentan, hoy estamos día martes. ¿Hasta qué fecha ustedes consideran que podríamos compartir, o sea, dejarles abierto? Díganme, yo les puedo mover la fecha. Bueno, como no dicen nada, ¿les parece hasta mañana en la noche? El otro martes, mucho. Un poquito más de tiempo, por favor. Ya, ¿les parece hasta el fin de semana? Y que ¿ya? tal vez podría ser hasta el... ¿Hasta Sí, el no día? sería... Hasta el día viernes, dice. De una vez el sábado, Inge, por favor, para... Verá, hagamos algo ya. Verán, lo que pasa es de que yo me he dado cuenta con otros grupos que también ya saben que estamos trabajando en este tema. Yo les dejo para el domingo y resulta ser de que el sábado y el domingo se ponen a hacer y para mí también es un problema. Yo normalmente intento hacer las tareas en la noche,
Entonces yo me pongo a hacer o revisar o planificar alguna cosa a partir de las 8, 9 de la noche y me quedo hasta la 1, 2. Pero en cambio, si no me suben temprano o le dejamos para las 10 de la noche, básicamente se acabó el fin de semana. ¿Les parece como alguien manifiesta hasta el sábado en la mañana? Sí, yo sé que todo mundo hemos pasado por estas etapas de noctámbulos y básicamente en la época de estudio casi ya se duerme a la mínima cantidad. Sí, entonces, si fueran tan gentiles, yo también acepto la propuesta de ustedes. ¿Les parece el sábado hasta las 8 de la mañana? Sí, Sí, Muchas gracias. ya. Sí, sí, Muchas está bien, gracias. muchas gracias. Chévere, ya, Gracias. Muy ya, amable, gracias. ya. Verá, con respecto al ejercicio, estos ejercicios ustedes le ven aquí, esos ejercicios yo me bajaba del internet, ¿sí? Pero como ejercicio, como ejercicio. Sí, ahí está una propuesta de simulación de una manera. Nosotros con el principio que nosotros le hemos hecho, le vamos a hacer esta actividad. ¿En qué va a consistir? Aquí nosotros tenemos dos cajas, ¿sí? Dos cajitas. No tengo el detalle, pero les vamos a explicar. Van a existir dos sensores. Cuando pasa la caja pequeña, se va a activar el sensor 1. Cuando siente la presencia del sensor 1, el pistón bajará toda su carrera y topará el A2, evidentemente porque está el que más abajo. Llega la caja por el sensor S2, le topa, que evidentemente va a ser la cajita mucho más grande. El cilindro se va a extender únicamente hasta el A1 y luego regresa. ¿Sí me hago entender? Entonces le hacemos que, supuestamente le hacemos que pasen unas cajitas, ¿sí? Si llega o se active el S1, solo se extiende hasta esa caja. Y luego S2, S1, S2, S1, S2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo quisiera, no le vemos que está muy complicado, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer esa actividad. ¿Sí? Listo, señores. Es algo sencillito como para no complicarles porque tienen que hacer los otros ejercicios también. ¿De acuerdo? Bueno, Inge, señores. una ¿Eso le pregunta. haríamos Claro, en el en PC el Fluid, Simula simulación o en... en el Fluid Sim hagamos, ¿ya? En el Fluid Sim. Le vamos a hacer, no ve que como está ahí extendido, ¿sí? Pero si le podemos hacer en el PC Sim, excelente. Saben que también ahí hay movimiento de bandas, transportadoras, hay cajitas también. Sí, no hay ningún problema. Si le podemos hacer en el Simu, perfecto. O si le podemos hacer en el Fluid Sim, también. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para la siguiente clase, yo les reviso cómo están avanzando esto. Hacemos un par de ejercicios más en cuanto. Creo que ya se le acabó el tiempo de Sí, hospedador. lo que pasa es que se seteado muy pronto. Sí, bueno, lamentablemente, bueno, para las personas que se quedaron ahí, algunos que sí están ahí presentes, bueno, yo les agradezco, lo que pasa es que todo estaba seteada para 2 horas. ¿Sí? Muchas gracias, me toca detener la sesión si no se me va a perder la grabación. Pues cualquier novedad estamos conversando, ¿no? Entonces la tarea es para el día sábado en la Inge, mañana. una preguntita. Dígame, dígame nomás, sí la escucho.